Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo de tú a tú. En esta ocasión tenemos dos invitados. No sabemos qué pasa con un amigo, pero seguramente nos dará noticias en breve. Y bueno, como ya vemos que nos estamos alargando un poquito y no queríamos tener como en otras ocasiones a personas esperando, pues hemos dicho María y yo, venga, le damos y que entre el amigo Geray Guerrero cuando pueda, buenamente. Muy buenas noches, María Millán, ¿qué tal estás? Buenas noches, Dani. Pues fenomenal y un placer estar de nuevo con un de tú a tú, entre amigos. Eso es. Ya a día de hoy ya es bonito porque ya los Sí. amigos para mí son palabras mayores y la verdad es que, jolín, ahora ya sí me siento a gusto. Ya hemos hablado Claro. muchas veces, en muchas ocasiones en privado, más que en los de tú a tú. Y ya contigo creo que es el tercero o cuarto que participas y que estás como invitada y, jolín, que en privado ya sepamos cosas nuestras personales y no sé, yo me siento orgulloso y ya lo sabes, como siempre te digo en privado, que para mí es un gustazo que estés aquí y que no es un cumplido y venga, nos llevamos bien para que estés invitada. Es que para mí es un gustazo, sinceramente, porque te lo digo como lo siento. Para mí esto es un puro aprendizaje. Es mutuo, Dani, es mutuo. Aprendemos juntos. Yo te considero un gran amigo ya. Como bien dices, ya tenemos confidencias y eso es maravilloso. El que la distancia no hace que no tengas una amistad sana, sincera y de corazón. Eso es. Y lo bonito es eso, yo creo que es sentirlo de verdad. No es aquí, iba a decir politiqueo, sino que la clásica falsedad que se ve últimamente en las redes de trucho, trucho, te quiero mucho, pero luego por la espalda te la clavo, hablando Uy, vulgarmente, pero creo que se me ha entendido, de ¿no, María? eso, exacto, de eso, Dani, hay mucho. Yo alucino. Hoy te están besando y mañana te están traicionando por la espalda. No saben lo que es tener una amistad, no saben lo que es ser fiel a los amigos y bueno, pero así está la situación hoy por hoy. En las redes sociales yo me quedo loca, pero loca vamos, pero en todos los aspectos, ¿eh? Que hoy se dan besos y mañana se están tirando puñaladas, es increíble. Como tengo un vídeo en el canal de Tu a Tu con Daniel Barrios, y es que me gusta el título y es a causa de tristezas de la guerra civil y tal, pero lo nombro muchas veces y es tristes realidades. Y es que es tal cual. Así está montado el mundillo a día de hoy, la sociedad llena de materialismo, llena de egoísmo, de intereses y por desgracia, pues todos de fachada y más delante de una cámara somos muy buenos, por eso viene de ahí vulgarmente lo de Trucho, Trucho, te quiero mucho, pero luego hay de todo. Está, no nos engañemos. Creo que está podrido. Yo considero, creo que estamos empezando muy fuertes también, siendo sinceros, pero es como lo veo, que para mí está podrido. O sea, vamos todos, bueno, vamos, no me quiero incluir, pero que intentamos humildemente, sinceramente, formarnos, aprender, y ya hemos hablado en alguna ocasión tú y yo, que cuando Sí, desencarnemos seguiremos aprendiendo y evolucionando y avanzando, pero por desgracia aquí en la vida terrenal, a la primera de cambio, en cuanto haces algo, ya eres un profesional. Y yo no me considero como tal, partimos de esa base. Una cosa es llevar una trayectoria de 30 años como tú, que te lo digamos, porque así lo sentimos, y otra cosa es que llevando aquí una década ya sabemos de todo y tenemos que ir dejando aquí, como veo en las redes sociales, que para que uno demuestre que tiene haga comentarios feos hacia otras personas, hacia otros grupos, como que nosotros sabemos más que ellos y mira, se creen algo, pero intentando minimizar el trabajo que buenamente cada uno intenta hacer. O sea,
yo creo que está podrido, no voy a nombrar a nadie porque no quiero oír historias, pero sinceramente es que si me baso en una primera base, no pienso en tal grupo, en tal nombre o tal persona, es que hay muchos a día de hoy que son profesionales y llevan 2 semanas. Y, jolín, que yo no me considero profesional ni lo seré el día que fallezca, pero intentamos luchar por lo mismo, que es avanzar, aprender, evolucionar, abrir más nuestra mente y sentir, disfrutarlo, vivir. Y yo creo que se basa en eso, ¿no, María? Se basa en eso, pero yo creo que la palabra clave y la palabra mágica es la humildad. Cuando una persona tiene humildad y empieza y sabe y tiene el concepto de que aprendemos todos de todos y de verdad quieren aprender y las críticas no las tienen como un ataque, es cuando van evolucionando como personas y como investigadores, como grupos. Entonces, tienen que tener muchas actitudes positivas, lo que es el compañerismo, lo que es el respeto, lo que es la educación, lo que es la humildad y el saber hacer las cosas bien y no decir yo soy más que tú, a ver quién tiene más likes, a ver quién tiene más... o sea, es que se basa en eso. Mira, yo, Dani, hace unos días estaba reflexionando y, bueno, llegamos siempre a la conclusión de que hay grupos de investigación, grupos de exploradores, de investigadores que estamos aprendiendo todos los días, no solo por los años, ¿no? Y por la experiencia, pero sí porque hay personas que pueden llevar un año y pueden saber muchísimo. Entonces, pueden aportar también al investigador que está de muchos años. Pero la otra cosa es un grupo de entretenimiento. De estos hay muchos y no dicen sinceramente, mira, somos grupo de entretenimiento porque ponemos a una persona disfrazada, vestida de bruja, como lo damos como un fenómeno paranormal, como un fantasma. Entonces no tienen esa humildad de decirlo. Entonces está bien que hayan grupos de entretenimiento, pero que pongan entretenimiento, no que pongan investigación. Entonces esa es la diferencia. No tienen, no pero saben lo mismo el baja concepto. el caché, ¿no? Lo mismo baja el caché, la categoría, si pones entretenimiento en vez de profesional investigador. Pregunto. Efectivamente. Uy, los gatos que se están peleando. Estos siempre quieren chupar cámara, Bueno, Dani, vamos tanto a... los perros como el gato. Sí. Pero bueno, que tiene que haber de todo en el mundillo y ya está. Vamos a dejarlo así, pero que es triste, Sí. es triste. Yo, hay una cosa que sí me está gustando, luego que se lleve a cabo para los mayores, pero últimamente estoy escuchando más cuando hay ese tipo de comentarios de lo que estamos hablando ahora mismo, pero creo que hay otro tipo de gente que comenta para despreciar por completo. Creo que tú y yo lo estamos intentando dejar un poco claro, que es humildad, la parte vital, que es lo que tú lo has resumido en esa palabra, y estoy totalmente de acuerdo, pero al menos no intentamos echar más leña, ¿sabes? En otras partes en las redes sociales lo que yo aprecio es que hay gente que quiere menospreciar, quiere demostrar que sabe más que la otra, el ego que tiene cada uno, pero luego también últimamente otro tipo de personas estoy apreciando sinceramente que están haciendo ese tipo de comentarios, que es intentemos avanzar, intentemos aprender, comprender, pero que esto es una piña y que lo triste del misterio es que estemos en este plan como estamos en la actualidad, que lo bonito es que intentemos ayudarnos. Oye, ¿tú has obtenido registros parafónicos o crees que son posibles registros parafónicos? Envíamelos, que yo los intento analizar también y te doy mi opinión personal. No que yo confirme y afirme que son lo que dices tú que dice ese registro, dice tal y dice cual, sino que vamos compartiendo. Eso creo que es compañerismo. Tu material es mío y el mío es tuyo, pero no. Aquí yo creo que lo que está montado es que yo consigo mejores registros que tú y soy más profesional que tú y tengo mejor aparatología que tú. Y lo mismo no nos damos cuenta que tú llevas 30 años, 40, 50 y lo mismo una persona que lleva 2 semanas ha obtenido mejores registros
pero no tiene ese conocimiento para saber analizarlo o para saber llevar una metodología en lo que es en una investigación, saber organizarse y saber cómo montar los equipos y el conocimiento de los equipos. Pero eso te lo da el tiempo. Pero creo que todo lo hemos resumido ya en que llevando un corto tiempo ya lo sabemos todo. Es que yo siempre lo digo, Dani. Hay gente, perdóname, pero hay gente que, en definitivas cuentas, lo único que quería decir es de que hay gente que sí, que últimamente está más dedicándose a vamos a unirnos como piña en el misterio y dejemos ya de tantas guarrerías críticas. ¿Qué decía María? Claro, yo creo que el misterio, siempre todo tiene una base, ¿no? Yo creo que el misterio ha evolucionado mucho. Yo me acuerdo cuando yo salía a investigar, salía con una simple grabadora, una cámara de fotos y un bloc de notas. Ya está, nada más. O sea, sí que es verdad que todo ha evolucionado, ha avanzado y como tienes que probar pues nueva aparatología, porque hay que darle votos a favor porque todo evoluciona, ¿no? Yo siempre pongo pues bueno, lo del teléfono móvil, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía el Nokia, que era enorme, que era un ladrillo, y ahora pues los teléfonos, fíjate, son una maravilla. Menos cocinar y limpiar, los teléfonos hoy en día hacen de todo. Entonces, hay que dar pies. Y yo creo que con esta evolución sí que hay personas que, bueno, que se están pues manteniendo, ¿no? Como tú dices, están formando piñas y están intentando hacer las cosas bien y se está limpiando poco a poco lo que es el misterio, ¿no? Poco a poco las personas que se las creen de ellos y nadie más, yo creo que poco a poco están reflexionando sobre lo que están haciendo mal y creo que se están poniendo ya poco a poco al día, ¿no? Cómo lo tienen que hacer. Eso se llama, pues eso, reflexión de no caer en errores, porque al final ellos se dan cuenta que ellos mismos se joden. Porque claro, si no tienes creatividad, si no haces las cosas bien, sí que puedes tener muchísima gente mirando, pero gente que no entiende, que ve algo y es lo que tú le haces ver, ni más ni menos. Entonces, yo creo que sí que tardará un tiempo, ¿no? En tener el misterio, el lugar que le ocupa, ¿no? Tardará un tiempo, pero al final se va a conseguir, claro. Llámame negativo, pero yo creo que ese tipo de lacra, lo voy a nombrar así, yo creo que va a estar siempre en su mayoría, quiero decir. Pero pocos, pero Dani, pocos. Mira, es igual que el mal, la negatividad hace mucho ruido. Perdóname. Ejemplo, tú sabes, yo resido en Toledo por trabajo, pero yo soy madrileño. Y tenemos el Alamín, que por cierto, ya sabes tú que imposible. El Alamín, para quien quiera acceder a día de hoy, han puesto doble valla, 2 coches con vigilancia de seguridad. Os lo digo, compañeros, porque como me considero compañero, os advierto de que aquel que quiera asistir al Alamín, ahora mismo, a día de hoy, hace 5 días, no se puede acceder. Ya está vallado y ya está prohibido el acceso. Así que os ahorro unos viajes, compañeros. Pero a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, en el Alamín, unos han obtenido registros y allí hay fenomenología. Otros no han obtenido nada y nada, no vayas al Alamín, que ahí no hay nada. No hay nada porque tú no has obtenido registros. Pero ¿por qué tenemos que menospreciar un enclave tan interesante? Porque tú no has obtenido nada. Nada, pero es que está trillado. Y a mí me molesta mucho la palabra trillado. Entonces, eso son cosas que dices, a ver, vas a enclaves y porque una persona no tenga nada ya quiere decir que no es fenomenología. Sigamos avanzando, no cerremos las puertas a los compañeros de que conozcamos enclaves. Pero llega a tal punto que vuelvo a reiterar, que veo más comentarios con desprecio a los demás que unificación, piña, familia del misterio. Luego, cuando hablamos del misterio, si
si uno quiere ser honrado e intenta decir, mira, aquí no hemos obtenido nada, o estos registros son los que hemos obtenido que opinamos que entre todos los compañeros presentamos estos registros, imagínate un ejemplo, 15 registros, no te voy a decir 300, te digo 15. 15 como ejemplo, registros obtenidos en el Alamín. Posibles registros, reitero. Pero son del grupo. Pero en realidad lo mismo, yo de esos 15 soy honrado y digo, para mí, claros, que considere que son de categoría A, B y C, o como yo siempre he nombrado desde los inicios, AAA. Lo mismo para mí es una de esos 15, pero somos un grupo y presentamos lo que buenamente creemos que son registros serios, pero no son 100% que todos creamos eso. Pero yo lo digo en alto, pero ves las publicaciones en las redes y lo primero es la casa del mal, la casa del niño asesinado, la casa del ahorcado, la casa la casa de la bruja. Yo que sé, entiéndeme, Viernes 13. Siempre se intenta poner un título que reclame, que llame la atención al seguidor. Eso es lo primero. Pero luego, a la hora de presentar los registros, no es posibles registros o registros obtenidos en tal, sino que afirma la gente 100% que dice eso. Y claro, con ese tipo de personas, pues luego no puede haber alguna opinión personal, alguna crítica constructiva. Yo tengo el amigo Luis Merino, por ejemplo, de Fotografía Fantasma, y lo hemos hablado, y lo sabemos ambos. Me acuerdo ahora de Luis, como me puedo acordar de Juanín, de Misterio Norte, que he estado con él hace una semana, me puedo acordar de muchos. Y el tema es ese, es que opinar públicamente tu opinión personal de que yo escucho otra cosa distinta o no escucho nada, se lo toman como ofensiva, como insulto. Sí. Cuando en realidad solamente estás dando tu opinión personal de que en ese trabajo, en ese posible registro, tú entiendes Lucía y yo entiendo Perico. Pero lo más importante, compañeros, familia del misterio, Piña, es de que al menos si uno dice Lucía y el otro dice Perico, ya estamos escuchando una voz, ya estamos obteniendo un registro. Ahora intentemos entre todos avanzar y entender 100% esa parafonía, ¿no? Exacto, es que cada persona tiene una audición totalmente diferente. Entonces, todo es válido, pero lo importante es lo que tú dices, que ha salido una voz. Eso es lo más importante. Lo que diga, pues vale, puede decir lo que tú dices, ¿no? Una persona escuchará una cosa, otra persona escuchará otra cosa, pero lo importante es eso, ¿no? Que opinen, que den su opinión, pero que no lo tomen como una crítica, que lo tomen como un aprendizaje, que es lo más importante en todo esto, el aprendizaje, la unión, la comprensión, el compañerismo, la humildad. O sea, hay muchos factores que ya no solo como grupos, sino como seres humanos, lo tenemos que tener para poder avanzar. Eso es lo más importante. Lo malo que yo veo de esto, y me mantengo, es que son palabras muy bonitas lo que estamos hablando. A mí me consta y sé que lo dices de corazón, lo decimos como lo sentimos, pero creo que esta conversación la tenemos con 12 personas más en grupo y todos vamos a decir y opinar lo mismo. Pero luego la triste realidad es que el ego de la sociedad es muy grande y considero que la mayoría está podrida. Esa es mi opinión. Pero vamos a intentar ser positivos y como tú muy bien has dicho anteriormente, que avancemos y poco a poco se consiga sobre todo, igual que estoy de acuerdo contigo con la palabra humildad, yo quiero incluir ahí, como paréntesis, respeto. Porque el respeto es lo principal. Es la base de todo. Que hay también comentarios a veces que con insultos, con malicia y eso duele porque creo que, no estoy hablando de ningún caso en especial ni personal, María, no me malinterpretes. Sí, no, pero yo creo lo sé. que eso puede afectar a las personas porque, jolín, una cosa es que no esté de acuerdo en muchas cosas y otra cosa es que no deje de respetar el que
oye, que estamos hablando de personas que se dedican a gastar su gasolina, su tiempo, su dedicación y oye, su ilusión en estos enclaves, y eso tiene un precio, un coste de gasolina, tiempo de dejar a tu familia en casa, y eso para mí, todos mis respetos a todos aquellos que traten de ir a experimentar, a explorar, a investigar, como tú quieras llamarlo. Claro. Es eso, Dani, es la base de todo es el respeto, ¿no? Yo me considero una persona sincera, una persona directa, lo puedo decir directamente, siempre voy, si tengo que decir algo a alguien se lo digo, en privado obviamente, pero te voy a decir una cosa, puedes decir las cosas claras y como son con educación y respeto. Es que eso también es súper importante, porque te puede gustar una cosa o no te puede gustar, pero lo tienes que decir con respeto, sin insultar, porque me parece que no tenemos que perder los papeles y tenemos que estar siempre con entereza y para decir las cosas bien no hace falta nada. Entonces, ese es el respeto, ¿no? El decir las cosas sin insultos, adecuadamente, porque puedes decir bonito o puedes decir feo, pero lo puedes decir de una forma con educación. Pero siempre llega a la persona que tú quieres que llegue, ni más ni menos. Esa es la cuestión y lo más importante. Eso es. Bueno, pues si te parece, después de 20 minutos te voy a presentar. Vamos a ello. Para quien no conozca a la amiga María Millán, lleva una trayectoria de 30 años con una evolución de facultades muy especiales. Tuvo experiencias de posesiones de energías positivas y negativas, pero sin saber realmente controlarlas ni diferenciarlas. Llegó a tal punto que sus padres llegaron a contactar con el gran doctor don Fernando Jiménez del Oso. Nos dejó ya en esta vida terrenal, déjense en paz. Y dicho señor se interesó por nuestra amiga María, porque le pareció un caso de gran interés. Estuvieron durante 3 meses juntos, queriendo saber, entender y estudiar qué es lo que le sucedía realmente, ya que tenía todas esas facultades aquella niña de tan solo 13 años, ¿correcto? 13 años. Sí, no tenía aún 13 años, pero sí. Vale. Pues dime qué edad tenías para saberlo ya, para cuando llevemos 28 de tú a tú. Casi de 12 años y poco, 12. Casi 13. Pues tan sencillo como tachar y poner un 12. Vale. Era una chiquitina. La hizo diversas pruebas y cuando a ella la hizo sentir que era diferente, ella se liberó. Consiguió hacerla no tener ningún tabú con las personas. Ella misma quiso y decidió indagar sobre ello y aprender. Aprender, qué bonita palabra. Así sigue a día de hoy, siendo sensitiva, clarividente, medium, maestra de yoga, reiki, tántrica, cromoterapia, alquimista de sueños y un sinfín de especialidades. A día de hoy sigue investigando. Os animo a visitar su página de Facebook, que se titula, como he presentado hoy en el comentario de la publicación, Enigmas de una bruja. Bueno, vamos a empezar. Aunque tenga yo aquí de estadística algún tipo de preguntas alguna vez y tal, somos unos profesionales y no tengo nada preparado. Nunca no preparamos nada. Eso es la magia, Dani. Eso es. Entonces, como ya veo que no son 13 y son 12 años, mi primera pregunta es, voy a aprovechar y quitarme la duda, desde que naciste, desde que tienes uso de razón hasta los 12 años, cuando tú consideres que tenías uso de razón, ¿cuándo recuerdas tú que empezaste a sentir personalmente que eras especial? Yo recuerdo de siempre. Yo cuando tenía 4 años, mientras
nos sentábamos quizás a comer, ¿no? Y yo todo era mirar hacia los sitios y decirle a mis padres, aquí hay una mujer que me está mirando, que, bueno, a partir prácticamente de los 4 años. O sea, siempre recuerdo haber visto energías, unas mejores, otras peores, porque obviamente cuando están aquí tanto tiempo atrapados en este plano, cosa que no comprendía, estaban demacrados, claro, eres pequeña, no comprendes, ves cosas, pero bueno, mis padres siempre pues han tratado de ayudarme y de guiarme para que yo me sintiera cómoda y que yo supiera que para mí era una cosa natural y que no venía este paquete solo conmigo, que también tenía pues lo que es mi padre y lo que es la parte paternal de mi padre, pues una tía de mi padre, mi bisabuela y bueno, y mi padre, de toda la familia. Y mi padre tenía 13 hermanos, o sea que fíjate. Sí. Madre mía. Me gustaría que, bueno, lo primero, a ver si me responden, no le he hecho la pregunta, pero se la digo aquí en directo a José V. Iborra, que comenta que Daniel, si te acopla el micrófono, dime ahora si que me he puesto los cascos, a ver si se me escucha ya bien, y gracias por el aviso. Vamos a saludar aquí a las personas, aunque yo no soy mucho de esto, pero lo suelo poner aquí en pantalla, pero vamos a decirlo en alto porque es de agradecer a las personas que están siguiéndolo, al grupo Gitba, a María Teresa Muñoz Moras, al amigo Fernando Ferlaso, un fuerte abrazo, Fernando, Carlos Negrete, Bruji Luna Ramos, que estuvo con nosotros, la amiga Virginia, acuérdate. Sí, María, Virginia, sí, la recuerdo, sí, sí. Me encantó de chica, la verdad. Sí. María Teresa Muñoz Moras, Inmaculada Fernández Victorio, Karina Arellano, Carlos Negrete, Fernando, como he dicho, José Iborra y María Teresa. Vale, pues creo que por el momento están ahí comentando entre ellos, pero vamos, muy buenas noches a todos en general y gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Cualquier pregunta que queráis hacer o queráis comentar algo, pues si podemos, lo comentaremos. No hay de que Daniel siga acoplando. Bueno, pues me parece a mí que se va a quedar así. Voy a intentar toquetear un poquito, pero vamos. Que lo que quería comentar, la precognición. No sé si hemos hablado de esto en alguna ocasión, de la precognición. O sea, hablamos del conocimiento de sucesos futuros. Sí, sí, lo sé. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, vamos a ver. De un futuro, esto yo lo adapto más a lo que son los sueños premonitorios. No un futuro de un ser físico, porque el futuro próximo sí que existe, pero un futuro lejano no, porque es el espejo de nuestro presente, por lo cual cuando una persona está bien en el presente, obviamente en un futuro va a estar mucho mejor, si tú sigues con ese equilibrio y con esa línea. Entonces yo lo achaco más a lo que son los sueños premonitorios. Uh-huh. Por ejemplo, yo como clarividente puedo ver el pasado, el presente y un futuro próximo. Sí. Entonces, yo sé la diferencia que hay entre ese futuro próximo y la diferencia entre estos sueños premonitorios que sí que pueden llegar a hacerse reales entre 6 meses, 1 año. Entonces, yo lo achaco más a esto. Pero sí que es verdad que también puede ser un futuro próximo mañana, ¿no? Y puede que tú estés viendo un mañana de una persona física. Pero yo, más, eso es para mí una evidencia, una clarividencia. Muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre las formaciones ectoplasmáticas? Ectoplásmicas, mejor dicho. Bueno, siempre yo digo que siempre está todo partido de una base, ¿no? Entonces, cuando algo se manifiesta, es porque obviamente
lo tenemos ahí. Entonces, es porque adquieren muchísima energía para esa plasmación y además muy importante. Entonces, claro, para mí, Dani, como es tan sencillo y tan fácil, porque los puedo ver sin ningún tipo de aparatología, entonces yo cuando un aparato, por ejemplo, hace el uso que le corresponde y lo plasma, para mí, pues bueno, pues yo como estoy acostumbrada, ¿comprendes? Para mí no hay ninguna diferencia. Para mí todo es energía y que se pueda manifestar, que la aparatología deja de lo pueda. moverte porque me estás dejando sordo. Te estás moviendo, no sé, con el ¿De micro verdad? lo que estás haciendo. Sí. Al ¿En moverte, serio? cada vez que te mueves me cuesta. Pues yo estoy divina de la muerte, o sea que... No, el movimiento Pues, del micro yo creo que... no, ya, sí, te he entendido. Pero bueno, Sí. pues bueno, para mí pues es eso, Dani. Lo importante es que, aparte de manifestarse, que se pueda, pues eso, que se pueda evidenciar, ¿no? Es muy importante. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos resumidamente explicar un poquito, definir las palabras que yo te he presentado anteriormente. Diferencia, por ejemplo, o explicación entre sensitiva, clarividente, medium. Te pongo esas tres primero. Bueno, una sensitiva es una persona que tiene una intuición despierta, una intuición bastante elevada. Una clarividente es una persona que vive en primera persona hechos, sucesos, bien del pasado, bien del presente y bien de un futuro próximo, pero lo está viviendo en primera persona. Y una medium es un canal de comunicación que puede comunicarse con otros planos y diversas energías. No solo seres de luz, o sea, que personas físicas que han fallecido y han cruzado al otro plano o se han quedado aquí. También otro tipo de energía, como son los ángeles, los arcángeles, energía más elevada, porque estamos en 11 planos de conciencia totalmente diferente. Son planos de evolución, por lo cual en cada plano habita una conciencia totalmente diferente. Cromoterapia. La cromoterapia es la sanación con los colores. Nosotros vibramos con un color. La vida es un color, todo tiene un color. Entonces, dependiendo del color que tú te pongas, te hará bien a diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, la sanación con el color es muy beneficiosa. Por ejemplo, el negro, yo siempre voy de negro, en verano algunas veces de blanco, muy pocas, pero algunas. Entonces, el negro lo que hace, que quizás lo achacan a un color negativo, ¿no? Color oscuro, un color negativo. Pues para nada. El negro lo que hace es mantener tu vibración energética y como yo tengo una vibración energética trabajada continuamente, diariamente y con ese equilibrio, para mantener mi equilibrio me pongo el color negro, que lo que hace es mantener tu energía. Reiki y tántrica. Bueno, y también el Reiki... maestra de yoga, es que te va a faltar 5 vidas para... Bueno, también he estudiado las hierbas, he estudiado las piedras. Bueno, todo es un estudio. Es que, mira, ya, María, Dani, pero si me pongo aquí a presentar ya. el currículum... Pero mira, tú en cuanto más sabes, más quieres aprender. Entonces, la vida es un aprendizaje y lo que a ti te atrae y lo que te llega es lo que tú tienes que intentar indagar para siempre saber, ¿no? Compartir y aprender también de otras personas maravillosas que saben muchísimo más del tema, ¿no?
Entonces, el Reiki es la sanación con símbolos, mediante símbolos de la energía universal. No es necesario poner la imposición de manos para hacer dicho Reiki. Puede ser también a distancia. De hecho, yo no uso el Reiki. Yo uso la sanación espiritual. La sanación espiritual va más rápida hacia el ser humano porque tú lo que haces es, así como trabajas las energías para trascenderlas a la luz, estás trabajando las energías físicas para ayudarlas a esa sanación. Entonces, para mí, la sanación espiritual va mucho más rápida que el Reiki, que es terapias mediante símbolos aplicándolo al ser humano, o bien en imposición de manos o bien a distancia. El tantra, bueno, el tantra es, sí, el tantra es la energía sexual de la persona, ¿no? Entonces, pues mira, la energía sexual es la energía más maravillosa que existe porque es una forma de exteriorizar cuando tú sientes amor por una persona. Entonces, el trabajar esa energía sexual lo que hace también es evolucionar tu vibración. Entonces, hay personas que tienen mucho tabú en lo que es la energía tántrica, ¿no? A distancia se puede hacer y puedes tener placer a distancia mediante esta energía tántrica. Y es muy importante, eso no es una vergüenza, eso no es ningún tabú. Entonces, es importante también tener esta vibración porque la energía kundalini, que es la energía base de la persona, esta serpiente que tenemos enroscada en el primer chakra, lo que hace que con el tantra se va despertando y subiendo hasta el corona, que es para tú tener la conexión con los planos superiores funcionando evidentemente con la energía del ajna, que es el chakra de la sensibilidad. La cromoterapia ya has hablado, creo. El tema sueños es que cada día me está interesando más, la verdad. Alquimista de sueños. Alquimista de sueños. Bueno, un alquimista de sueños es un estudio, por ejemplo, como tenemos las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Entonces, las experiencias cercanas a la muerte, sí, lo que hacemos es indagar sobre esa experiencia, ¿no? Te puede llevar meses, pero muchos meses, pues el estudio de los sueños es igual, porque hay mucho sueño, el común, las pesadillas, el premonitorio. Las pesadillas, por ejemplo, son los miedos que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, una forma de exteriorizar ese miedo es mediante las pesadillas. Todos soñamos en estado REM del sueño, al igual que todos viajamos. Es verdad que no todos recuerdan esos sueños, recordamos sueños puntuales o cuando, por ejemplo, tienes la mediunidad del soñante, que es cuando las energías se comunican contigo a través de los sueños. Entonces, el mundo de los sueños es muy amplio y ser alquimista de sueños es un estudio sobre los sueños. Por ejemplo, a mí muchas veces en lo que es la escuela, pues he descifrado muchísimos sueños de personas que les ha inquietado, incluso personas que han soñado conmigo como maestra, que soy María, que te he soñado, que me ha pasado esto. Entonces, en un momento lo he podido descifrar, pero tampoco no es tan sencillo. El sueño se precisa y se necesita un estudio más amplio, porque no es tan sencillo decir, bueno, pues me voy a aventurar en decirte que, bueno, que el sueño pues, que has tenido pues es esto, no. Entonces, el ser alquimista es el sueño de tanto el común como el premonitorio, como las pesadillas, todo tipo de sueño. Bueno, ya aprovecho, ponemos una imagen de Enigmas de una bruja y TCI de la amigo Geray Guerrero, que no sabemos qué le ha podido pasar, como dije al principio, pero no podemos comunicarnos con él. Así que nada, si se le ha pasado le cortaremos los dedos y si es una causa mayor no podemos hacer nada.
Así que, Ya. bueno, un fuerte abrazo desde aquí a Geray, como siempre. Tenéis la Escuela de Alta Magia, han mencionado lo de la escuela. Cuéntanos un poquito para que les interese. Ya han hecho unos amigos unas cuantas preguntas y te las voy a formular luego, pero Sí. explícanos un poquito la Escuela de Alta Magia, de qué se basa. Bueno, la Escuela de Alta Magia la creó Guerrero para poder, pues entre los dos, poder ayudar al ser humano, porque todo es magia. La verdadera magia está y el poder está en nuestro interior. Y nosotros lo que hacemos es dar las herramientas para que ese poder tú lo puedas utilizar como ser único y autónomo de tu vida. Porque todos somos autónomos, todos podemos tener esa evidencia, esa mediunidad. En la escuela lo que hacemos es dar temas todos los días. Es verdad que yo últimamente no estoy entrando porque, bueno, he atravesado, tú Dani lo sabes, una serie de situaciones un poco difíciles, sí. Pero bueno, dentro de nada ya me estoy poniendo ya al día. Entonces ahí damos temas diarios y aparte, quien quiere también entrar en aulas privadas para hacer talleres y cursos, yo doy mis talleres, que además los pongo en el Facebook, y Guerrero da los suyos. Entonces ahí cada uno de los dos tenemos nuestras aulas privadas y nuestros talleres totalmente diferentes, pero es una escuela donde abarcamos todo, absolutamente todo. Siempre he trabajado con amor, claro. Por supuesto. Geray trata la magia blanca también, me consta, y tú, la clarividencia, sobre todo, ¿qué es lo que haces? ¿Intentar formar a las personas o hay más temáticas como las que estamos hablando ya anteriormente? Tengo todas las temáticas, cromoterapia, reiki, sanación espiritual, velomancia, vidas pasadas, karma y dharma, almas gemelas, o sea, el taller angelical también, trabajar con los arcángeles. Aparte también doy clarividencia, el despertar de tu don, obviamente, para mí es uno de los talleres más importantes que existe, puesto que ahí estás despertando tus facultades. Sí que es verdad que es un taller largo, es 1 hora por día durante 30, 40 días. Siempre me adapto a horarios de la persona y el taller, lo más importante, es individual. ¿Por qué? A mí no me gusta hacer un taller con muchas personas, porque cada persona es única y diferente y el profesor tiene que tener el 100%, estar atento a la persona, porque ahí también damos péndulo, damos bola de cristal, escritura automática, porque estamos despertando las facultades y quizás necesite en un principio de algún medio auxiliar. Entonces, es muy importante eso, hay que decir. Muy completo, la verdad sea dicha. Sí. Mira, comenta María Teresa Muñoz Moras, estará en el grupo que menciona, grande la Escuela de Alta Magia, igual que sus profesores. ¿Qué sois? Los dos maestros, ¿no? Geray y tú, ¿o tenéis algún compañero más? No, estamos los dos solos. Muy bien. Ahora los dos solos. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas de José Iborra. Dice así: María, buenas noches de nuevo. ¿Has sentido alguna vez alguna influencia demoníaca en primera persona o en algún conocido? Gracias. Sí. En primera persona he sido muchas veces poseída, pero porque he estado baja, con la vibración baja. Por ejemplo, mira, cuando un medium, yo hablo, por ejemplo, por mí, como mi experiencia, cuando un medium lo posee alguna energía, porque yo, por ejemplo, soy medium física, pueden entrar dentro de mí. Obviamente yo dejo entrar las energías dentro de mí, si es una energía que está en el plano que le corresponde o es una energía que está aquí atrapada, pero no es negativa. Entonces, las dejo entrar dentro de mí. Es verdad que no hablan con mi voz, porque yo jamás he querido, pero sí que es verdad que me cambian las fracciones de cara, me cambia el color de ojos, además está plasmado, que se puede ver. Y bueno,
las posesiones son totalmente diferentes. Cuando un medium está bajo de energía, es cuando estas energías que se quedan aquí atrapadas, que son negativas, como los espíritus burlones, como los espíritus demoníacos, que es verdad que hay pocos, que es muy difícil el acceso, a no ser de que haya un portal abierto o que alguien que sabe usar la magia negra, el vudú, lo haya traído y dirigido hacia algún ser humano, que os digo que existe y lo he vivido. Pues ahí sí que me poseen y ahí sí que me cambia la voz. Pero porque es una posesión, es que es totalmente diferente. Una posesión que dejar a un ser de luz entrar. Entonces, ¿cuándo poseen? Pues cuando el medium está bajo de energía o tiene situaciones. Yo siempre digo que hay que hacer un stop, porque si no, no puedes ayudar a nadie. Tienes que hacer un retiro espiritual, tener el equilibrio que corresponde, trabajarse continuamente. Yo estoy todo el día machacándome, me exijo mucho porque soy muy exigente conmigo misma para poder siempre estar en una vibración elevada y que casos como el que dice nuestro compañero Vicente, no suceda, ¿no? Pero sí, he vivido en primera persona y he quitado entidades negativas que han poseído a personas. Muy bien. Mira, dar las buenas noches a Karina Arellano y entra directamente haciendo una pregunta. Si uno tiene uno de esos dones, ¿cómo se pueden desarrollar? Todos tenemos, Karina, buenas noches, todos tenemos dones. Sí que es verdad que un vidente y un medium siempre nacen. Puedes desarrollarlo, ¿no? El clarividente ya viene de serie, que es lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, un vidente no puede ser clarividente, sin embargo, un clarividente sí que puede ser vidente. Entonces, todos tenemos estas facultades y todos lo podemos desarrollar en un momento que nosotros decidimos, porque no hay un tiempo de decir, por ejemplo, estás aferrado a lo físico, te llega un momento de conexión y dices, bueno, esta conciencia la he despertado, ¿qué he venido a hacer aquí? ¿Por qué he nacido para tener que morir? Son muchas preguntas que ahí ya estás intentando indagar en los otros planos. Entonces ahí es cuando la persona empieza a tener también experiencias, porque yo digo todos, el 100% del ser humano hemos tenido experiencias paranormales, absolutamente todos. Y eso Claro, lo digo cierto. Entonces todos lo podemos desarrollar, hombre, trabajándose, obviamente. Te tienes que trabajar, tienes que saber realmente si eres vidente, qué tipo de mediunidad tienes, saber diferenciar las energías, saber en qué plano corresponde a cada energía. O sea, es un aprendizaje continuo y nunca dejamos de aprender. Yo, hoy por hoy, después de 30 años, sigo aprendiendo cada día. Si es que es así, si es que cuando desencadenemos, cuando uno desencarne, a lo que quiero llegar es de que es una evolución, es un aprendizaje. Entonces, nadie va a salir de aquí sabiendo todo y ya somos polvo. Ascenderemos, iremos al plano que iremos, pero es puro y duro aprendizaje, porque en muchas ocasiones también es muy duro. La clarividencia, que es lo que estaban mencionando, tengo entendido que también se pueden recibir, puede una persona recibir mensajes futuros, ¿no? No. La clarividencia estás viviendo el futuro próximo de una persona, no es que recibes el mensaje. Cuando una persona contacta conmigo, ahí creo que hay compañeros que me han contactado a mí. Cuando una persona contacta conmigo, yo siempre voy a raíz del problema, ¿no? El raíz del problema siempre está en un pasado.
Son lastres que vamos arrastrando en un presente. Son mochilas Sí. que tenemos cargadas, que no hemos descargado y no hemos terminado ese aprendizaje. Por lo cual siempre esa situación la tenemos a rastras. ¿Qué sucede? Que entonces en tu presente estás paralizado. Tienes ahí un aprendizaje que no has terminado de aprender. Entonces, si tú en un presente estás mal, en un futuro próximo estás peor o igual. Entonces, yo lo que veo es eso, la situación de un futuro que puede ser maravilloso si tú el presente lo sanas y lo cambias, que evidentemente lo hago, para que obtengas un futuro maravilloso. Entonces, yo veo un futuro próximo, pero no es que me llegue, es que lo vivo. La clarividencia lo estás viviendo en primera persona. No es que te llega un mensaje, por ejemplo, como los seres de luz o la videncia, por ejemplo, que la videncia te pasan diapositivas. ¿Cómo titulamos entonces que una entidad se te presencie y te hable de un acontecimiento futuro? Bueno, hay entidades, no, es que eso no son entidades. Las entidades son las que están atrapadas aquí o que son energías negativas o malignas. Los seres de luz dan mensajes, obviamente, a las personas, a los seres queridos que tienen aquí en este plano. Entonces, los mensajes que dan son mensajes del presente y del futuro. Obviamente, dan claves para que la persona se ponga al día, es decir, que reaccione, que se reactive y que empiece a caminar por donde su ser de luz le ha dicho. Entonces, hay mensajes que me dicen, por ejemplo, dile que va a encontrar trabajo, que esté tranquila, que no está sola, que... Entonces, son mensajes de aliento, pero son mensajes futuros, pero de un futuro próximo. Muy bien. Para ti, María, ¿cuál es el caso que más te haya, y mira que han tenido que ser unos cuantos, pero para ti, ¿cuál es el caso más, vamos a decirlo así, fuerte, más inolvidable que hayas vivido, que digas, es que mira que he vivido tantas, pero esta es inolvidable, sentimental, personal, o que lo hayas pasado mal, que hayas pasado miedo totalmente? Mira, voy a contar uno que me ha llegado muchísimo al alma, eso hace unos cuantos meses. Por la escuela de alta magia de Telegram nos llegó una chica. ¿Cómo se llama? Por si le interesa a alguna persona que esté visualizando. Sí, Alexandra se llama, Ale. No, me refería a la escuela. ¿Qué título tiene la escuela? La escuela de alta magia. Escuela de alta magia. Sí, vale. Tal cual. Y bueno, pues ahí en la escuela nos contactó una alumna pidiéndonos ayuda, a mí ya Guerrero. Y bueno, a Alexandra yo la conozco de años, no de la escuela, de años, que bueno, que siempre he estado yo ayudando, aportando a personas humildemente en todo lo que he podido para que puedan evolucionar. Y bueno, pues ella sabe cómo soy y bueno, contactó con nosotros diciendo que habían unos niños que habían desaparecido. Eso me parece que era por México, no recuerdo exactamente el país, pero más o menos por ahí. Y resulta que se creían que los niños se habían ahogado en el río. Entonces la madre de una de las niñas, porque Alexandra le dio mi número de teléfono, mi móvil, la madre de una de las niñas se puso en contacto conmigo. Los mensajes que tengo son desgarradores de una madre al límite de un ataque de nervios, ansiedad, angustia, de ver que su hija ha sido arrastrada por el río, ¿verdad? Pues bueno,
le dije que me pasara unas fotos, yo le dije más o menos por dónde podían encontrar a los críos. Y bueno, le di detalles de cómo estaba el cuerpo de la niña. Tuve que decirle a una madre que su hija no estaba ya con vida, de qué forma estaba aferrándose a la vida, cogiéndose de un árbol, de una rama de árbol, y le dije el punto exacto donde estaba el cuerpo. Y donde yo le dije, y como estaba la niña, así encontró a su hija. Eso es desgarrador. Y después me mandó otro audio llorando desgarradamente, desconsoladamente, diciendo: señora María, donde usted ha dicho que estaba el cuerpo y tal cual estaba el cuerpo, ahí estaba la niña. Y me dio las gracias. Y te quería yo preguntar, ya tenemos a Geray, ¿vale? Pero quiero que terminemos este caso que me parece muy interesante. ¿Viste el cuerpo tal y como se sabe cómo apareció posteriormente? Sí. Se dice pronto. Pero sí, además, eso lo hablé, perdona Dani, esto lo hablé en la séptima puerta. Laila Kanji ha escuchado los audios. Un abrazo a Laila porque me gusta, sigo el programa en el iVoox y me gusta mucho cómo lo hace. Entre amigas, sí, es una gran persona y de un gran corazón. Y bueno, entre amigas, ¿no? Le pasé el audio porque yo estaba triste, desolada, y le dije, mira lo que me ha tocado vivir. Es duro, Dani, es muy duro, porque hay mucha gente que cree que el tener clarividencia y el tener mediunidad es fácil. Y hay personas que me dicen, mira María, pues qué bien, ¿no? Qué suerte tienes. Está lo positivo y está lo negativo. Y obviamente me gustaría, si vuelvo a nacer, volver a nacer como soy, porque de todo lo que he hecho en mi vida no me arrepiento absolutamente de nada, porque hasta de lo malo es donde más he aprendido. Entonces, Dani, es muy duro, sí. Lo que te quería preguntar es que además de visualizar el cadáver, vamos a decirlo literalmente, sí. ¿En algún momento te comunicaste con aquella entidad? No me pude comunicar con la niña. Sí, podía canalizar la energía, pero no pude tener esa conexión con la niña, ¿no? Lo que hice fue envolverla y la misma noche trascenderla sin tener una comunicación. Pero estoy segura y sin ninguna duda que la niña contactará conmigo cuando tenga la suficientemente fuerza, porque eso hace unos meses, tampoco no sé, yo creo que va a hacer 4 o 5 meses aproximadamente, 4 meses como mucho. Entonces yo sé que esta niña contactará conmigo y estoy completamente segura. Entonces hay energías que han fallecido, hay seres humanos que han fallecido y no tienen esa fuerza de conexión, pero yo sí que los puedo canalizar y sí que puedo contactar. Lo único que sucede es que no tienen esa vía de comunicación. Es que, madre mía, a ver, yo no soy un escéptico, ¿vale? Yo me siento parcial en este tema, pero, jolín, la de miles de kilómetros que hay de aquí, de España, de Valencia, hasta México, y que se pueda visualizar dónde hay un cadáver, es que ese don, que todos podamos trabajarlo, entrenarlo desde pequeños, a mí me cuesta, sinceramente. Yo creo que tienen que ser un porcentaje mínimo que haya en todo el planeta Tierra, que hayan nacido con ese don. Que se han quedado muchos atrás que no hayan sabido trabajarlo, seguro estoy, pero que lo estén trabajando y sean auténticos, soy muy escéptico, lo reconozco. Pues ahí está, Dani, y nuestra compañera Laila, y además Alexandra, si estás por aquí,
te animo a que lo diga, ¿no? Porque es así. Sí, sí, sí. O sea, yo no voy a mentir, pero bueno, yo esto no lo digo porque esto no ha salido jamás de mí, ¿no? Yo siempre sí que lo hablo con Laila, igual que con Guerrero, al igual que Alexandra, como familiar, que es de la niña. Pues bueno, sí que he hablado con ellos, pero nunca no lo he puesto ni publicado porque son cosas privadas, personales, pero ha salido a la pregunta que tú me has hecho, ¿no? Lo más doloroso, ¿no? Algo que me haya impactado, algo, pues sí, escuchar los llantos de una madre desgarradamente diciéndome, María, está la niña donde tú has dicho y cogida del tronco de la rama, como tú habías dicho, con la manita fuera sujetando el tronco, aferrándose a la vida. Tal cual estaba y en el punto que yo le dije, ahí estaba la niña. Y eso es muy doloroso y muy triste. Mira si es doloroso que yo estuve unos días que estaba bloqueadísima porque me transmitió, y mira que yo tengo muchas protecciones, Dani, muchas, pero me llegó tanto y tan adentro que no supe cómo gestionarlo, ¿no? Y me afectó. Madre mía. Vuelvo a reiterar que te creo y más a ti, 100%, pero creo que muchas personas, bueno, y es otro tema a tratar que ya hemos hablado en alguna ocasión, tanto porcentaje de personas que tengan ese don, vamos a dejarlo así, creo que todo es a causa de lo que estoy indicando, del dinero, del parné. Eso es lo que yo pienso y siento, la verdad sea dicha. Bueno, para ir haciendo cositas, que al final, como se dice, me pilla el toro. Buenas noches, Aslan Artesanía. No recuerdo ya de qué estábamos hablando anteriormente, lo siento, pero hace una pregunta que dice, ¿sería como los profetas de tiempos bíblicos? Hace un interrogante. Entonces, si en comentarios mencionas un poquito de qué estábamos hablando y que con esta pregunta que querías realizar, yo gustosamente se lo comentaré a la maestra María. Por otro lado, para terminar con Laila, de la Séptima Puerta, estoy suscrito a su canal de iVoox y he escuchado más de un programa y me parece muy seria y que se lo toma en serio, de verdad. Que no está por los followers, está porque ella es la primera interesada como un servidor en aprendizaje, en formación y por eso me gusta, sinceramente. Bueno, Geray, vamos a meter a Geray y luego te voy a formular para ambos un par de preguntas que han comentado las personas que están esta noche en el directo. Vamos a meter al amigo Geray. Muy buenas noches, Geray Guerrero. ¿Qué tal, hombre? Buenas noches. Muy buena. A ver, tiene un poco de retarde. A ver. Tiene un poquito de retarde. Habla un poquito. Hola. ¿Se me escucha? ¿Se te oye eco? Yo lo escucho bien. Ponte los cascos, por favor. Me tendré que poner los cascos. A ver, un momento. Pues ponte los cascos, sí, porque me está costando un poquillo. Que comenten, por favor, si alguien le escucha también un poquito con eco o soy yo. Yo lo escucho bien, Dani. ¿Lo has escuchado bien tú? Vale. Sí. Mira, hace un comentario Karina Arellano. Dice, yo estoy muy agradecida con María porque ella trascendió a mi esposo. No sé si la recuerdas. Sí, Karina. Te voy a formular la pregunta. A ver, mira. Juraría, me puedo equivocar, pero es que hay cosas que no se me olvidan. Karina Arellano, yo juraría que la tenía en el correo para que entrase en directo hace unas semanas para formularte alguna pregunta en directo. Juraría, es posible. Me puedo equivocar. Es posible. Mira, pregunta Karina. Yo antes de que mi esposo haya fallecido, a mí me llegaban imágenes de cómo iba a fallecer. Y yo nunca hice caso y al final así pasó. ¿A eso cómo se le llama? Bueno, eso se le llama premonición. Ten en cuenta que Karina con su esposo tenían una conexión muy fuerte. De hecho, son almas gemelas
Entonces, el marchar su esposo, que es verdad que se quedó aquí atrapado por el tipo de muerte que tuvo. Y bueno, esa conexión que siempre ha tenido Karina con su esposo como almas gemelas, pues le hizo ver esa premonición antes de fallecer. Pero ¿qué sucede? Que a veces tenemos sueños de personas que queremos y, claro, esos sueños creemos, porque, claro, es lo que yo digo, ¿no? Los sueños son muy amplios, pero puedes tener, por ejemplo, un sueño de que va a fallecer alguien que tú quieres y es el miedo que tienes, ¿no? Esos miedos. Entonces, más que un sueño, es una pesadilla. Y ahí la diferencia de lo que Karina tuvo. Karina tuvo una premonición. Entonces, es un sueño premonitorio. Pero de la misma conexión que tenía con el esposo. Mira, el amigo Fernando Ferlaso, que de los 3 primeros de Tú que hice, fue un invitado él, y un buen amigo. Hemos estado juntos ¡Vamos ya! Hemos estado juntos en los simposios de la SEI, Sami, a la que perdón. un servidor pertenece. No, no te preocupes. Perdóname, Sami. Tan sencillo como que te hago lo que mejor se me da, que te pongo en mute y ya está. No, ¿sabes qué sucede? Que llega mi hija, está llegando mi hija de trabajar, sí. Y pues apenas escucha un poco de aire, pues ya está el todo flamenco ahí, pero es lo que yo digo, que siempre le gusta mucho chupar cámara, ¿no? Y bueno, y ahí está el tío pues ladrando y saltando, porque es un perro pequeño, pues un pincher, y cada vez que ladra, pues da unos saltos que la flipas, vamos. A ver, Geray, vamos a ver cómo te oigo yo ahora. Ya comentaba por ahí Vicen Cárcel Pastor, buenas noches, y dice, no se oye bien ni a ti ni a Guerrero. A mí me están hundiendo esta noche porque se me oye mal. Habla un poquito, Guerrero. Buenas noches. No te oigo ahora. ¿La has puesto en mute? No, yo no lo oigo. Ahora, María tiene razón. Ahora, ¿no? ¿Cómo lo dice María? Dice, ¿la has puesto en mute? Buenas noches. Tiene malas experiencias. Buenas noches, Guerrero. Maestro, maestra, buenas noches, Daniel. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí es una hora menos en Canarias. Eso es. Te oigo con retarder. ¿Qué tal la playita? ¿Qué tal el calor? Dando envidia siempre ahí en las redes sociales. Oye, envidia sana, ¿eh? Pues nada, el calor, pues, como siempre. El calor, como siempre, y buen clima, Bueno, vamos a presentar así brevemente. ¿Qué te ha pasado? Ya vamos a quitarnos la duda. ¿Lo has podido? Nada, lo que me pasó fue que no tengo memoria en el teléfono y al no tener memoria, como lo tengo lleno de trabajo, de audios y todo, no me da la capacidad para conectarme. Ese fue el problema. Vale. Sí, porque es que en el WhatsApp que me metiste, que ya sabéis que yo me tuve que salir porque no puedo, pero vamos, en lo que tenéis la Escuela de Alta Magia, que ya hemos hablado María y un servidor, ahí es que dais buenas explicaciones mediante audio y me gustó mucho una de las últimas que te escuché a ti en especial, porque María también daba, además de clases, por supuesto, pues individualmente, como ha mencionado anteriormente, pues con cada uno pues intenta responder buenamente a las preguntas de cada persona. Pero me gustó muchísimo un día que te pusiste a explicar hablando de don Sinesio Darnel. Hombre, don Sinesio Darnel, claro, uno de los grandes, Daniel. ¿Quién no conoce a don Sinesio Darnel? Lo menciono para que se entienda que no estamos hablando de puro protagonismo de ambos maestros y solamente yo. No, que aquí se habla de personas tan grandes como don Sinesio. Vaya por delante. Y quería hacer mención simplemente de eso, rápidamente.
Yo aprendí de él. Yo creo que muchos hemos aprendido, ¿verdad? De los antiguos. Y al que más menciono, don Germán de Argomoso y Valdés. Hombre. Por supuesto. Bueno, breve presentación. Estamos hablando del amigo Geray Guerrero, fundador y presidente de la Sociedad de Investigación Experimental CCI Voces del Más Allá. Eres el fundador. ¿Cuánto tiempo llevas ya? ¿Cuántos años? ¿Cómo lo llevas? Con la asociación llevo desde el 2005 más o menos. Llevo con la asociación, una sociedad de experimentación de psicofonías, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahí estamos a nivel personal y a nivel... No soy de redes sociales, ya tú lo sabes. Antes era de directos, etcétera, etcétera. Poquito. Las veces que me han conocido en muy poco directo, porque no me gusta a mí el método de trabajar que muchos equipos lo usan. Yo soy más aburrido. Yo soy de una grabadora, una libreta y obtener psicofonía, ¿sabes? Y mucha gente cuando hace un directo, pues se van, porque ellos buscan fantasmas, ellos buscan demonios y cosas así, y no. A mí me gusta más la ciencia y la tecnología, o sea... Y hacer locuras también, hacer locuras, compras radios antiguas de estas de segunda mano o radios grabadoras de bobina abierta, haces unas cosas que vamos, eso a día de hoy con un móvil ya sobra, ¿no? Vamos a decirlo un poco irónicamente. Hombre, con un móvil sobra, aunque también los móviles tienen bastante calidad para grabar y obtener. Pero el sonido antiguo, pero el yo sonido escucho parafonías. Es distinto, es distinto. Hombre, yo como radioaficionado también. Vale, María, te cortamos y ahora entras de nuevo. ¿Qué decías, Geray? Perdona. Eso, nada, que como radioaficionado, me escucha, ¿no? Ahora bien. Ahora se me oye perfecto, ¿no? Se ha cortado ahí un poco. A ver, sigue. Espérate. Sigue. Hola. Bien. Nada, que como radioaficionado, cuando uno se saca la licencia, el indicativo, ¿verdad? Yo soy Eco Alfa 8 Delta Charlie Lima, te tienes que examinar un poco de electrónica. Y yo aprovecho la electrónica para, lo que tú dices, modificar la radio, quitarle el escaneo de velocidad, para moverme un poco sobre las ondas eléctricas de la radio. Y bueno, y para los que no me conocen, pues conocimiento. Como dice la Biblia, Daniel, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Claro, hay que tener conocimiento de todo un poco. Hay que tener conocimiento, inteligencia y saber. Tu turno. Es que la verdad, es que si hablas es porque llevas atrás algo recorrido y bajo tu punto de vista, tu opinión personal. Pero eso es lo bueno, tú te estás formando en la radio y ya estás formado, pero bien. Pero vamos, que yo te lo digo sinceramente, mira, la amiga del otro lado del misterio, Elizabeth, buenas noches, ¿qué tal? Menciona eso, estoy de acuerdo contigo, Guerrero, investigando o experimentando no se puede hacer directos. Eso llevo ya años mencionándolo y estoy totalmente de acuerdo con esta mención de Elizabeth. ¿Por qué? Porque uno ve las redes sociales y dices, mira, dice Fernando que se escucha bien ya. Gracias, Fernando, Ferlaso, por fin. Gracias, Fernando. Si al final nos conocemos todos, y es lo bonito de esto. Sí, lo que hablábamos antes de la piña, familia, María y yo que hablábamos antes. Pero yo estoy de acuerdo, en el tema directos, jolín, si estás con el móvil, lo primero es que ya tienes encendido un móvil, cosa que a mí no me gusta. Claro. Y lo segundo es que estás con el directo, pero lo he dicho cientos de veces y las que me quedan. La persona está mirando al móvil, unos ya hacen su película de siento una entidad detrás, siento tal, mirarme, estamos aquí haciendo el selfie, pero lo malo es que para mí a la hora de un control, a la hora de una sesión parafónica o simplemente al entrar al enclave ya empezamos a escuchar registros
Ya ha dicho esto, ha dicho lo otro, uno dice que ha visto un niño detrás tuya, ha visto a un cura, ha visto la Dama de Blanco, la tan popular en la península ibérica y en tu Canarias, querido. Pero dentro de todo eso, Geray, y a los que estáis visualizando este directo, yo lo que veo es que hay uno que está subiendo a la planta superior pisando cristales. Otra está hablando con otra. El otro se está poniendo una chaqueta. Y dentro de ese sonido ya unos no es que solamente visualicen, es que también están escuchando registros parafónicos. Y yo creo que van preparando ese misterio, van montando, como yo llevo años diciendo, la película. ¿Para qué? Para que los seguidores hagan sus comentarios, interactúen y tontunas. Pero yo lo que veo, sinceramente, es que si hablamos de un control serio y riguroso a la hora de poder obtener un registro parafónico, ese directo con el móvil para mí perjudica más que favorece, porque el investigador, el experimentador, el explorador que está en el enclave, para mí está más pendiente del exterior que del interior. Claro, tal cual como estás diciendo, tal cual. Yo por eso mismo dejé de hacer directos, pues por eso mismo, porque yo no puedo estar pendiente de lo que la gente está leyendo porque dicen cosas sin sentido y cosas que yo no veo ni siento, ¿de acuerdo? Y como yo soy más de aparatología, yo mis evidencias son la aparatología, ¿vale? Y por ejemplo, no sé, yo qué sé, yo desde siempre, desde que tengo uso de razón, desde pequeño, tengo una grabadora de micro, ¿tú la has visto? De esta analógica de microcasete. Sí. Pues yo era un niño, yo tendría, qué sé yo, pon tú que 15 o 14. Yo estaba en el colegio y mi madre peleando conmigo. Se cortó. No, no pasa nada. Ahora. No se me corta, ¿no? Se me oye bien. No, tranquilo. Ya se oye todo perfecto. ¿Qué vas a decir? ¿Has terminado o qué ha pasado? No. Es que se me congeló la imagen y no me veo. Por eso no sé si estoy en directo o no. No sé. Vale, no te preocupes. Tú continúa que va bien. Va bien la emisión. ¿Has terminado o ibas a mencionar algo? No, pues al final sí se ha quedado pillado. A ver. Vale, ahora. Ahora, sigue. Nada, eso, que nada, cuando uno era pequeño, pues yo me gustaba grabar eran las novedades de esa época, ¿verdad? Las típicas grabadoras de ¿no? Del año 90, 95. Y a mí me gustaba grabar porque yo tocaba la guitarra desde los 16 años, me gusta tocar la guitarra desde esa edad. Y yo no tenía grabadoras y usaba esa grabadora. Que aún la tengo, tiene una bobina rota, pero bueno. ¿Qué quiero decir? Tienes un caso muy interesante con la guitarra, pero sigue. Fue mi primera, mi primera psicofonía, y aparte de tantos años, y claro, yo me muevo, como tú sabes, con energía, me muevo con mis muertos, como digo yo, mis espíritus, ¿sabes? Los que de mi religión, que pertenezco a la religión yoruba, pues desde siempre me ha gustado a mí el mundo de la magia, de la alta magia y todo eso. Y siempre he sabido que hay espíritus, ¿sabes? Fuera de esta vida. Y yo soy muy curioso, a mí me gusta aprender, me gusta tener conocimiento de lo que no sé, ¿verdad? Igual que todo. Así que nada, simplemente en el año 2001, pues, bueno, la primera psicofonía fue, como tú dices, cuando murió mi abuela. Cuando murió mi abuela en el año 97. Yo me crié con mi abuela y esa noche yo fui con la guitarra. Cuando antiguamente se abría el cementerio, ahora no se abre. Antes había una puerta y se cerraba. Y nada, me puse a tocar la guitarra y tenía un móvil, un Nokia, de estos pequeños. Y cuando llegué a casa escuché la grabación, que aún tengo las libretas con las canciones hechas, compuestas, y se escuchó un hola, una voz masculina.
Y claro, yo sabía, aprendiendo, pues hablando de Sinesio, ¿verdad? Y de Germán, que en esa época yo era un crío, tendría 16 años, yo sabía que eso era una psicofonía. Aparte que fue mi abuela la que me crió, etcétera, etcétera. Y luego, más adelante fue cuando ya en serio me puse a investigar más la experimentación. Así que nada, desde el año 2001, pues en el anonimato, porque no me gustan los directos, no me gusta, ¿me entiendes? Dármela de más, de menos, no comento, no comparto, no hago absolutamente nada, todo me lo guardo para mí. ¿Me escucha, no? ¿O se corta? Se te oye perfecto. A quien tengo en mute es a María ahora. No te preocupes. Tú La sí. tienes castigada, en mute. Está el gato por ahí de fondo y ella sabe No, que hay libertad ya para ponerla mute. ya lo oigo, ya lo oigo, Sí. ya lo oigo. Y nada, amigo, que eso, que es una para mí satisfacción por ser un puente, pero no solo yo, cualquiera de ustedes, de nosotros, los que nos gusta el misterio, podemos ser puente entre nosotros y los espíritus, ¿verdad? Desencarnados que están en el otro plano. María, la maestra María es medium y ella usa su método de adivinación, que es el ser medium. Yo, pues mira, uso aparatos, por ejemplo, y todos los días registro psicofonías personales. Pero eso es lo Porque bonito como para mí, Guerrero. Escucha, es Geray, bonito, para mí sí, es la conexión de la especialidad del don que tiene María, al igual que tú tienes otro don, por supuesto, claro. pero a la hora de una investigación, que para mí una de mis ilusiones sería que de Valencia, de Madrid y de Canarias nos juntemos un día, pero Bueno, tú tratando la aparatología, por mi parte más de lo mismo, y por la parte de María con el don que tiene, que por cierto ya le pedí que en un directo pida a una entidad que tire una piedrecita o algo, cualquier demostración clara, que a mí me gustaría, pero ahora que comente ella si ya lo ha hecho, no me consta, pero sí se comprometió a que lo iba a hacer. Me oyes ya, María, ¿no? Te quita el audio. No, sí, os estoy escuchando todo el tiempo. Vale. ¿Lo has hecho? ¿Lo vas a hacer algún día? Sí que lo he hecho cuando fui a Aigües de Busot. Oh. De hecho está grabado que dije que sí, dije que nos dieran señales y efectivamente nos tiraron 3 veces piedras desde fuera hacia adentro, o sea, desde fuera del enclave hacia adentro. Y pero fue a fantástico. mí me gusta aclarar, Y María, sí, lo volveré a hacer, claro. Mira, en el Aguas de próximo Busot, para quien no lo enclave, conozca, que vaya, Alicante. sí, el próximo enclave que vamos a ir es un pueblo mágico, abandonado, lleno de magia, de historia, de poder, y donde hay muchísimas historias que falta, está catalogado como uno de los lugares más encantados de España. Y bueno, vamos a ir a ver qué hay de cierto, ¿no? Intentar evidenciar e intentar plasmar lo que verdaderamente necesitamos, que es la vida más allá de la vida. Qué bueno. Hay enclaves, pero para terminar lo que estaba comentando era que a mí me haría ilusión eso, de una persona que considere medio una auténtica, clarividente, que estemos en el enclave y que ponga la mano en el fuego de que si dice que está bien visualizando una entidad, es que está visualizándola de verdad. Y que luego con nuestra aparatología formulemos diversas preguntas aleatorias en las cuales ojalá obtengamos respuestas inteligentes y que tengan que ver que sean muy acordes a lo que tú nos estás mencionando. Pero eso es muy difícil, ¿eh? Y volvemos a lo de los inicios. Hay muchos. Pero eso lo intento yo, Dani, en cada investigación. Porque yo, vamos a ver, hay gente que no es partidaria de hacer directos y yo soy partidaria de hacerlos. ¿Por qué? Geray y un servidor no somos partidarios y totalmente respetables de que tú sí. Sí. No pasa nada. Yo lo sé porque yo con Geray hablo todos los días y sé cómo es, ¿no? Pero te voy a decir que yo sí que soy partidaria si siempre y cuando sea un directo que está bien hecho, que se usa todo bien usado y si además
es un directo para que la gente de su casa, que hay personas, Dani, que están tan sumamente pendientes de la muerte que no viven. Y estas personas necesitan ver esas evidencias, necesitan sentirlas. Entonces, yo a veces, bueno, nosotras investigamos después o antes del directo. Obviamente, una investigación no se basa en unas horas. Puede tardar un día entero, puede tardar días. También está la investigación periodística. Obviamente, te guías por todo, lo tienes que hacer bien hecho. Pero el directo, para mí, un ratito de directo, para que se pueda evidenciar en pleno directo, eso es maravilloso. Independientemente de que después tengas o antes tengas que hacer alguna investigación, porque obviamente se hace. Nosotras cuando fuimos al último enclave, es verdad que estaba hecho una porquería, porque no cuidan el tesoro que tenemos, no cuidan... Exacto, no lo cuidan, ¿no? Entonces, aparte del deterioro que hay por los años, por el tiempo, esa historia siempre está en el lugar, ¿no? Pero claro, el lugar, si no se cuida, pues bueno, no se puede, a la hora de hacer una investigación, pues no se puede investigar correctamente. Pero nosotras hicimos una investigación antes de empezar el directo. Entonces, hicimos una investigación, después hicimos un pequeño directo, nos fuimos a otro enclave que estaba cerca y no pudimos entrar. Entonces, a mí me parece bien la persona que quiera hacer directos, que los haga siempre y cuando actúen correctamente bien. Y sobre todo con humildad y sin manipulación. Eso es. Hablando de manipulación, cuando yo te pedí el favorcillo, que me haría ilusión visualizarlo, no es porque yo desconfíe de ti, vuelvo a reiterar, es porque a mí me gustaría, como has mencionado, Aguas de Busón, totalmente un enclave hermoso, y ahí podemos incluir también el vandalismo, puesto que yo cuando estuve hace años ya, por primera vez, ese enclave se podía acceder por diversos sitios, incluso por la planta donde está el pasillo, que está el tunelcito, que habían ahí puntales, un pasillo muy interesante, y la verdad sea dicha, a día de hoy ya pues hasta tienes que subir por una escalera, por un lateral, y te la estás jugando. No puedes, ya no puedes, Dani, ya no puedes subir. Está destrozado. Nosotros en diciembre de 2018, creo recordar, 2019, fue el último simposio de la SEIP, la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es el director don Pedro Amorós. Un abrazo desde aquí a Pedro. Pero cuando estuvimos ahí, luego hicimos la experimentación en Aguas de Busón. 2017, 2018, ya no recuerdo bien. Y ahí... jolín, es que ya daba pena. Ya la hicimos conjunta con los amigos de Crónicas Ocultas. Un fuerte abrazo desde aquí. Pero Crónicas Ocultas. Ese enclave de cuando yo lo conocía años atrás a cuando fui con ellos, que fuimos conjuntamente para experimentar, a mí me entraba una mala leche que no te imaginas. Porque dije, madre mía, como yo lo he conocido, el acceso que tenía y cómo estaba la edificación a como está a día de hoy, pues eso lo juntas con Sierra Puña, que fue el último que fuimos, allí a Murcia, etc. Pero el dichoso vandalismo es mejor dejarlo a un lado, aparcado, porque no va a ser nada positivo lo que hablemos esta noche. Vamos a ir avanzando un poquito. Fernando Ferlaso, pregunta para María, pero no estabas tú todavía, ¿vale, Geray? Así que va a ir para ti también. ¿Podrías explicar, empieza María, ¿podrías explicar cómo es el proceso de contactación en un medium de incorporación y si realmente la entidad se introduce dentro del medium o es solo a nivel mental? No. Bueno, un saludo, Fernando. Pues mira, yo voy a decir una cosa. Yo hablo como medium física, que es de lo que está hablando el amigo. Yo no es que lo escuche a nivel mental, yo lo escucho como estoy escuchando a vosotros, auditivamente.
Por lo cual, algo mental es un medium psíquico, que no tiene nada que ver con un medium físico. Los dejo entrar cuando yo quiero, porque tú mandas de tu propia energía. Otra cosa es que estés bajo energéticamente y te posean. Eso es una posesión. Pero cuando yo soy consciente y yo veo que no hay ningún tipo de negatividad con esa energía y veo que no es una energía peligrosa, la dejo entrar. Obviamente he dejado también por experimentar energías negativas dentro de mí. ¿Pero por qué? Pues porque para poder hablar yo y transmitir mis conocimientos de lo que yo soy como medium física, tengo que experimentar también lo que es tener una energía negativa dentro. Y ya no hablo de posesiones, hablo de dominio. Entonces, no tiene nada que ver un medium físico con un medium psíquico y sí, entran dentro de mí, energéticamente entran dentro de mí, porque las entidades son energía, todo es energía. Entonces, cuando una energía entra, hay un choque, una energía espiritual que es un ser superior a una energía física que soy yo. Claro. Muy bien, muy bien. Geray, más de lo mismo. ¿Podrías explicar cómo es el proceso de contactación en un medium de incorporación y si realmente la entidad se introduce dentro del medium o es solo a nivel mental? ¿Qué puedes añadir a la explicación de Mayra? O si no estás de acuerdo, lo que tú desees. Yo tengo otro pensamiento distinto. O sea, yo llevo un año por ahí estudiando espiritismo. Y bueno, lo que dice la maestra María tiene mucho en parte razón. Hay espíritus, entidades que se pueden meter dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Está clarísimo. Pero yo creo que hay demonios, ¿de acuerdo?, de rango mayor y demonios de rango menor, ¿vale? Así que yo creo que en cada investigación que vamos por ahí, investigando en cualquier lugar, ¿verdad?, nos encontramos con espíritus desencarnados o con bajos astrales, por ejemplo, ya que los demonios, ya sean de rango mayor o de rango menor, no tienen necesidad ellos, por ejemplo, de ir a molestar a un investigador. ¿Tienen el poder? Claro que lo tienen, ¿vale? Pero, como digo yo, los espíritus recién fallecidos son carne de cañón para los demonios de rango mayor o menor. Y luego están los bajos astrales que son dirigidos por los demonios. O sea, que ellos son los que van y envían. Ahora, como dice María, que ella permite, por ejemplo, que se le meta ¿no?, un espíritu, dijo, un demonio, no sé, no me quedé bien con lo que dijo. Pero un demonio entra porque sí, es decir, un demonio tú sabes perfectamente, Yeri, que no te pide permiso. Hombre, claro, no te pide permiso, pero yo, Claro. a mí nunca se me, a mí por lo menos especialmente, y eso que he ido a lugares muy complicados, donde han hecho satanismo, etcétera, etcétera, no he tenido la suerte de que un demonio se me pegue. O sea, un bajo astral sí, se me ha pegado. Y es más, y conmigo, ahora mismo, tengo a una difunta pegada de una investigación, y la tengo hace 2 años. Y convive conmigo, o sea, y no es un bajo astral, es algún espíritu desencarnado que habrá tenido afinidad a mí y yo lo noto. Y María lo sabe, no sé si tú también lo sabes, Daniel, y la gente cercana de mi entorno que me conoce, que tengo confianza, pues se lo digo. Y se nota, cuando uno tiene algo en su cuerpo que no le pertenece, evidentemente pertenece a ese espíritu. Así que el medio de comunicación, que la pregunta hizo Fernando, también pienso igual que María. Ellos pueden elegir, evidentemente, el medio de comunicación, ¿de acuerdo?, para poder comunicarse. Y si es a nivel mental, bueno, es como dijo ella, a nivel psíquico también se puede contactar, o a nivel físico. Yo en mi caso no lo hago ni físico ni mental, yo lo hago a nivel de aparatos.
con espíritus desencarnados. No lo hago con ningún demonio ni bajos astrales. Pero claro, es la boleta. Tú puedes ir a una investigación y te puedes encontrar tranquilamente eso, un bajo astral, un demonio o nada. ¿De acuerdo? Por eso hay que ir a hacer bien el trabajo para poder saber que ese lugar está embrujado, entre comillas. ¿De acuerdo? Y sentirlo con tus propias carnes y verlo. O sea, no que veas un fantasma ni nada por el estilo, pero en el mundo del espiritismo, como por ejemplo Alan Kardec, lo conoce, ¿no? Un gran escritor que tiene muchos libros de la doctrina espírita. María lo conoce, ¿no? María, Alan Kardec, un gran espírita ya fallecido. Y bueno, estamos aprendiendo a eso, a cómo son los espíritus desencarnados, cómo ellos ven el más allá. Y la mejor manera, como María, por ejemplo, que es medium, y como la mía, haciendo TCI con ellos, ¿sabes? Y quiero dejar algo muy importante, ¿de acuerdo? Algo muy importante para todos, y lo digo con la boca abierta y lo digo con fe y seguridad. Muchos que usan la Spirit, todos, pero todos, ya sea la PSB7, ya sea la BPCN, cualquier método, ¿verdad?, de comunicación para esas entidades, estamos abriendo un portal electrónico. Mucha gente no sabe nada. Mucha gente va a un cementerio a grabar con una Spirit y cierra sesión, y no, es que ni cierra sesión, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué pasa? Que ahí es cuando entra lo negativo. ¿Te refieres a que ni la ha abierto, a lo mejor, no? Claro, si tú abres un portal conscientemente, claro, tú abres un portal, tienes que cerrarlo. Tienes que decir buenas noches, gracias por la comunicación. ¿Me puedo despedir, por favor? Y tienes que esperar a que dos entidades te digan sí. ¿De acuerdo? Muchos cierran y he visto desgracias, ¿eh? Pero desgracias de llegar a casa con accidentes y eso. Bueno, María lo sabe, o sea, yo soy uno de ellos que en una de mis experimentaciones no cerré sesión y lo hice en mi casa y eso fue una fiesta de, María lo puede decir, eso fue una fiesta de psicofonía, de espíritu, de frío, de calor, se abría una puerta, se cerraba, porque abría un portal y luego lo cerré, ya está sellado ese portal. Simplemente decir que quien use una PSB7 o cualquier otro tipo de aparato, Daniel, cierra sesiones. Sí, y hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien, claro. Aquí podemos hablar de muchas ¿Creéis cosas. ¿Creéis ambos en ese aparato? Pregunto. En la aparatología, dentro de la metodología en una experimentación, incluir como aparato que es por delante, que soy una persona que considero que totalmente respetable todo tipo de aparato. Y ese es el avance. El avance es probar y probar y probar con todo tipo de aparatos. Luego ya cada experimentador deduce qué es lo que más credibilidad le puede dar o no. Pero ya que has hecho mención de la Spirit Box, sea la PSB7, la 11, la que fuere, son esas dos, más luego las que has incluido tú. ¿Creéis en ese aparato? Opinión personal, es lo bonito de debatir. Guerrero empieza y luego María. Bueno, yo voy a comentarlo brevemente. No, simplemente no. O sea, no. Directamente para los queridos espectadores, no. O sea, como vuelvo a decir, yo me gusta la electrónica, me gusta estudiar los algoritmos de cada aparato, etcétera, etcétera. Y escucha, con el simple programa de la BitPCN, que es un programa hecho por un grupo de Barcelona, eso es un programita que yo sé que si Sinesio Darnell o Germán se levantara, se vuelve a morir, ¿me entiendes? Si enseñamos esa aplicación, dice, ¿esto qué carajo es? Porque es que es así, ¿sabes? Ellos que empezaron con lo clásico. Pero yo
y lo digo en público, y es 100% real. En el canal de YouTube mío se puede ver perfectamente cómo con ese programa la tecnología avanza, ¿no es cierto? Gracias a Dios todo va avanzando. Y quieras o no quieras, es un programa donde ellos pueden transformar su energía en palabras, ¿de acuerdo? Y bueno, en el canal de YouTube mío pues tengo varias experimentaciones, poquitas con la VPCN, y di la conclusión final. Y no, o sea, no la veo válida, pero yo he tenido resultados y evidencia en directo. Bueno, tú lo has visto, María, o quien lo pueda ver, en directo he preguntado cosas que he tenido en mi mano y me han respondido en directo. O sea, todos los canales, los que están en mi vídeo, en YouTube es en directo, ¿de acuerdo? Yo lo grababa en directo, preguntaba y ellos me respondían. Y yo decía, ¿y por qué pasa esto? Porque ellos saben mi nombre, saben nombres de familiares que han fallecido años atrás. ¿Qué tengo en la mano? Una pluma, me decían, cosas que no tiene lógica que ese programa sea así. Y para cortar mi comentario, yo soy más de grabadoras digitales, analógicas, o algún magnetofón de bobinas abiertas, cintas de rollo, por ejemplo, para experimentar en una casa. Pero bueno, cada cual experimenta como sea y todo es válido. Si hay evidencia, todo es válido. Eso es lo bonito, Guerrero, Geray, que es tu opinión personal, es tu formación, tus humildes conocimientos, y tanto tú como María, tengo claro que no estamos aquí para echar pestes a los compañeros y menospreciar el trabajo y tiempo de nadie, sino que es opinión y experiencia. Por eso. María, ahora te voy a formular la pregunta. Os voy a pedir a ambos, que me estoy dando cuenta, como estoy hecho un profesional en esto de los directos, de voz a voz. Ambos, por favor, tumbar el móvil, ponerlo en horizontal, porque veo que lo tenéis de pie, en vertical, y no me convence. Cuando podáis cada uno lo tumbáis, ¿vale? Voy a leer, antes de formularle la pregunta. Yo ya lo he tumbado, yo no sé. No está tumbado, está de pie. Geray, tú sí le tienes tumbado. Pues, tú lo tienes en vertical, María. Pero es que no se gira, que soy tonta para la tecnología. Es que mi teléfono es muy inteligente. A ver, vale. Es que no, me estáis viendo. Ahora está que parece que te vas a caer para abajo. Vale, bueno, venga, pues no te preocupes, ya está. Nada, yo así y punto. Genial. María, te voy a formular la misma pregunta, pero tengo más preguntas que están haciendo en el directo, además de que veo que hay un debate ahí, pero no vamos a entrar. Lo que sí os menciono a los que estáis siguiéndolo, lo primero, gracias, como dije anteriormente, y si queréis formular preguntas a los invitados, es de agradecer. Aquí interactuamos todos. De tú a tú con Daniel Barrios es una charla. Para mí la palabra entrevista son palabras mayores, cada uno que luego lo mencione como quiera, pero si queréis interactuar, preguntar y aprovechar cualquier duda que tengáis, es el momento. Para terminar el tema Spirit Box, tu opinión personal, María. Bueno, yo opino lo mismo que Gerard, porque hemos estado hablando, además muchas veces lo hemos hablado. Yo he visto en directo sus grabaciones. De hecho, ha hecho en directo, privadamente, los dos, ha hecho estas grabaciones. Y bueno, estoy de acuerdo con él. Yo también en las investigaciones he usado la aplicación y yo la usaba para ver qué palabras es verdad que es una aplicación, que cada palabra está programada y bueno, veracidad, pues no mucha, pero sí que es verdad que yo he estado interactuando con entidades y lo que han hecho ha sido responder por la aplicación algunas palabras que me han dicho a mí, por lo cual, pero prácticamente coincido con Gerard. No deja de ser una aplicación, sí que es verdad que todo evoluciona,
que la ciencia evoluciona, nos tenemos que ir poniendo a ese nivel, evolucionando también. Y bueno, yo sé un poco más de aparatología gracias a Geray, porque me ha enseñado mucho. Estoy aprendiendo muchísimo con él porque es un manitas, lo desmonta todo. Es muy kikismikis, que digo yo, en el buen sentido de la, sí, en el buen sentido de la palabra, porque le gusta indagar sobre un aparato. Entonces, cuando hay un aparato, él lo desmonta e intenta ver el porqué de todas las cosas, ¿no? Entonces, muchas cosas las sé gracias a él en ese aspecto. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho la mención de José V, que creo que es José Vicente Iborra. Sí, recordar. José Vicente. Le mando un abrazo. Por supuesto. El problema, María, es que los campos electromagnéticos quedan alternados. Volvemos a lo de antes, ¿vale? Porque como hay tanto comentario, ya uno se pierde, ¿vale? Pero hacía mención de la aparatología en una investigación, creo recordar. Y el problema, María, es que los campos electromagnéticos quedan alternados por los dispositivos como la red Wi-Fi. Y podemos obtener registros erróneos, pero es mi opinión a título personal. Yo corroboro, vamos, estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Cuál es tu opinión, María? Ya que hace mención de esto. Pues que tiene toda la razón. Esto, Geray y yo también lo hemos hablado en muchas ocasiones. Además, también lo he hablado con el compañero Luis Merino. De hecho, tanto Geray como Luis han publicado muchas veces posts informando y hablando de esto, que es digno de que lo lean y de que lo miren, porque es verdad que la red Wi-Fi pues, puede interactuar con estos campos, ¿no? Por eso es súper importante el hacer una investigación sin nada, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hago esos pequeños directos, intento que el teléfono móvil solo hay uno con la red Wi-Fi, no Wi-Fi, sino con los datos móviles, lo más alejado posible, ¿no? Para que no interactúe con el aparato que estemos usando en esos momentos. Pero el móvil ¿Qué ya sucede? está trabajando, perdóname. María, Exactamente, sí. El móvil ya está trabajando ahí. Efectivamente, está trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Que yo soy una persona que me gustan los medios clásicos, como son las varillas o como es el péndulo. Ahí no interactúa ningún dato. Y, sin embargo, es muy eficaz a la hora de sacar registros con la grabadora y hacer, obviamente, fotografías con una cámara, no con el teléfono, sino con una cámara. Y bueno, pues yo, mi opinión es esa, que tiene toda la razón. Es que es de lógica, sabes que te lo dije, María, el primer día. Habla tú, ¿Sí? No, que es lo que dice el amigo José, que de eso es lógica. Es lógica, o sea, el directo, como tú dijiste antes, del teléfono, ¿verdad? Móvil, que está emitiendo en directo al internet. Luego la gente dice que los teléfonos que tienen los demás compañeros están en modo avión. Yo no lo sé porque no lo sabemos, ellos sabrán, ¿no? Si están en modo avión. Pero aunque no estén en modo avión, esas ondas magnéticas del teléfono influyen en K2, en una Faithful D31, una piruleta, como le dicen por ahí, yo le digo Faithful D31, que se llama así. Y todo eso influye, ¿verdad? En los aparatos electromagnéticos. Por eso da muchos falsos positivos y no se puede, no se debería. Me refiero que uno se equivoca en eso. Bueno, pero por eso... Sí, Dani, perdona. Ya hago mención, hago mención velozmente. Por eso yo en el primer de tú a tú, que por cierto, Geray, tengo uno ya editado, ya lo publicaré algún día y hablas de lo de la guitarra, pero ya lo publicaré. Lo bonito es ahora, estoy empezando a disfrutar los directos.
y más con los que estamos aquí hoy. Los tres que estamos, son charlas como si estuviésemos en privado, pero estamos aquí en directo y estoy disfrutando como un crío, lo garantizo. María, lo que te dije a ti en el primer de tú a tú que tuvimos, María, es que a mí personalmente, y viene acorde con lo que estamos hablando, que estéis utilizando un móvil con el directo. Por eso te dije, oye, que es una crítica constructiva, que no es una crítica aquí a malas para nada. Ver a una clarividente, a una medium, una profesional como te considero, y no os peloteo y que lo piense cada uno como quiera, pero yo lo veo así. Yo a ti te creo 100%. El otro 90%, para nada, hablando muy finamente. Pero verte a ti, que si con la piruleta, que si con el K2, que si con esto, con lo otro, es que me cuesta, sinceramente. Pero claro, Dani, es que... sí, yo te comprendo, pero tú, es que entra mi parte física. Sí que es verdad que yo, vamos a ver, es la pasión que tengo por la investigación de toda la vida. Ya te he comentado que yo antes iba con una cámara de fotos, con una grabadora y con un bloc de notas. Entonces, todo evoluciona, ¿no? Siempre tienes que probarlo todo. Es decir, que he hecho directos y que sigo haciéndolos y que pongo algún aparato, porque ya veis que uso muy poquito. Sí que es verdad que lo que más uso, pues ya os digo, que es la varilla y el péndulo, ¿no? Pero bueno, es que ahí entra mi parte física, no mi parte espiritual, aunque sí que es cierto que como soy un canal de comunicación, eso lo tengo pues bueno, es algo a mi favor, ¿no? Yo no necesito, Dani, ya te lo comenté, ir a un enclave para poderme comunicar con las energías. Yo estoy aquí en mi casa y me puedo comunicar con las energías, pero ¿y la satisfacción de ir a un lugar que posee historia o no? Pero indagar, sentir con tu cuerpo, porque el cuerpo es un aparato andante. Entonces, mejor que tu cuerpo no hay nada, ¿no? Y bueno, es lo que yo te comenté, ¿no? Que yo necesito salir a investigar, salir a indagar, interactuar con todo tipo de energías que nos rodean, tanto negativas como positivas. Intentar ayudar a todas las almas que puedan estar atrapadas y que necesiten mi ayuda y que interactúen conmigo. Y sobre todo, plasmar que hay vida más allá de la vida. Y esas evidencias pueden ser grabadas en pleno directo y sin directo, obviamente, ¿no? Porque también se hace una investigación sin teléfono móvil, obviamente. Pero a mí me gusta esa interacción que tengo con las personas que nos pueden estar viendo. A mí me gusta. Entonces, para mí es maravilloso. Claro, por eso a mí personalmente, pues mi mentalidad cerrada, yo reconozco en alto, es que el público está disfrutando de ese directo, pero las pruebas con la aparatología que estás probando para mí no son totalmente creíbles 100%, puesto que puede estar afectando ese móvil que está grabando. Los compañeros Dani, pueden tenerlo en modo vuelo o apagado, que es lo que yo pido directamente, que apaguemos los teléfonos, pero puede afectar. Esa es, por decirlo de una manera, es mi duda. Es como cuando yo hablo de la Spirit Box, que antes se ha mencionado. Por decirlo de una manera breve, si yo estoy haciendo una sesión parafónica con una Spirit Box, totalmente respetable a todos los compañeros, vaya por delante, creo que está más que claro, pero mi mentalidad es que ya con un 10% solamente de porcentaje, que mi mente piense que la Spirit Box puede ser la radio, hablando literalmente, que esos posibles registros que se obtengan sea radio, ya no me siento a gusto. Entonces, para ir a un enclave a experimentar y que a la hora de obtener un registro, que yo tenga una mínima duda, ese 10% que estaba mencionando, de que tenga una mínima duda de que ese posible registro parafónico no sea un auténtico registro parafónico que ha entrado limpio, sino que haya podido ser a causa de la radio,
para mí no es un aporte, no es un registro que a mí me sienta 100% que le dé una credibilidad auténtica, con lo cual intento, con el paso de los años, echar a un lado aparatología o directos o cosas que me puedan crear dudas que para mí no sean, para mí, vuelvo a reiterar, no sea a la hora de una analización rigurosa y seria, yo considero que no puede ser una prueba real, auténtica, No, creíble. Pero mira, Dani, yo te voy a decir una cosa. Hay muchas formas de investigar en pleno directo, ¿no? Por ejemplo, si se usa el péndulo puede promover muchísima energía. Puedes crear un campo electromagnético para que las energías puedan alimentarse y las puedas atraer. De ahí puedes usar la grabadora y sacar registros e interactuar con ellas a través del péndulo y a través de las varillas. Entonces, no necesito yo, por ejemplo, para un directo usar, por ejemplo, un K2. Sí que es verdad que lo uso, pero que, por ejemplo, no lo necesito. ¿Y qué sucede? Que ahí no interactúa el móvil. Entonces, ¿se puede hacer un directo perfectamente? Sí. Por eso te digo que hay muchas formas de hacer directos, pequeños directos. Obviamente, sin olvidarte de que tienes que investigar, porque tu labor es investigar, que para eso has sido. Entonces, en la investigación rigurosa sí que se precisa que no estés haciendo directo en el teléfono. Entonces, puedes hacer la investigación antes o después del directo. Yo a veces la hago antes, a veces después, pero me gusta usar esos métodos auxiliares como es el péndulo o son las varillas y además muy fiables, el 100% fiables. Además, ellos van con tu energía también. O sea que para mí es súper importante. Es solo una opinión. Yo prefiero, le voy a dar más credibilidad a un registro, a una respuesta inteligente con esas varillas que estás hablando, con cualquier otro tipo de aparatología que no pueda ser ese porcentaje que es la radio. Que hay ocasiones que se han obtenido con la Spirit Box respuestas inteligentes con la Spirit, que a mí me han hecho dudar, que me las han pasado compañeros, por supuesto. Si no, sería un negacionista y digo, no, yo tengo razón en todo y como digo que no le doy credibilidad, no vale y venga, esto es basura. No, que sí, que hay, reconozco que hay respuestas que dices, qué casualidad o qué causalidad. Pero personalmente, aunque haya un 10%, por eso no digo un 100, aunque haya un 10% que me haga dudar, yo directamente en ese sentido corto y digo, prefiero no utilizarla porque no quiero irme con dudas, dejándolo más que claro. Bueno, Geray, vamos a pasar a otra cosa porque veo que hay más comentarios, pero quiero ir quitando preguntas para que salgan a la luz todas. Aslan Artesanía ya ha dejado más clara la pregunta, o yo la he entendido mejor, y menciona, cuando habláis de demonios, ángeles, ¿os referís siempre a las entidades a las que se hace referencia en la Biblia o religión judeocristiana? Os la voy a repetir la pregunta por si acaso. Sí, ya sé lo que está diciendo. Bueno, David, buenas noches. Bueno, pues te voy a decir que las energías, sí, estamos hablando de demonios. Obviamente son energías que no han estado en este plano físico y otras sí, y son divinidades, ¿no? Existe el mal como existe el bien. Y estamos hablando tal cual, pero vamos a ver, siempre pues la Biblia está escrita, ¿no? Y habla de ángeles y habla de demonios. Y bueno, es que es el nombre que podemos dar, ¿no? A una energía negativa y a una energía positiva. Existen los ángeles como existen los demonios. Y yo siempre digo lo mismo, que la realidad supera la ficción. Así que hay que quedarse siempre con eso. Geray. Pues nada, yo pienso que Salomón fue el hijo del rey David, ¿no? Hablando un poco de la Biblia,
Y el rey Salomón escribió algunos libros, como es la llave mayor, la llave menor de Salomón. Y se dice que el rey Salomón tuvo un sello y en él se atrapó 72 demonios, ¿de acuerdo? Eso está en el libro Goetia Mayor, quien lo quiera buscar por internet lo puede encontrar, ¿de acuerdo? Los libros del rey Salomón. Y la pregunta del amigo que hizo ahora sobre si son los mismos ángeles que la Biblia menciona, etcétera, etcétera, pues los demonios, digamos que no, o sea, en la Biblia se refiere a demonios, porque la Biblia habla de demonios también, pero también habla de ángeles caídos, que fueron cuando Satanás salió del cielo y fue expulsado con ángeles caídos también. Y luego están los arcángeles y los ángeles, ¿verdad? Son todo un conjunto de como dice María, de energías, de entidades. Pero bueno, yo creo que existir tienen que existir. Yo no he visto ningún ángel todavía, pero sí existe. Yo creo que sí existen los ángeles y los demonios. Fíjense ustedes que yo creo más en un demonio, o sea, he visto más un demonio que un ángel. Mira, hay ángeles terrenales, ¿eh? Geray se ha quedado. Bueno, buenas noches, buenas tardes, imagino allí. Sí, sí. A ver. Se corta. Se corta, que sí. Digo, a ver si soy yo que ve que no, se le corta. Ahora. Vale. ¿Qué decías? Ahora, ¿no? Ahora. Tu última mención, Geray, que no se te oiga. No, que sí, que todo puede existir. O sea, está claro, los demonios son reales, los ángeles son reales, los bajos astrales son reales y el mundo espiritual es real. Mira, yo puse hoy en mi muro de Facebook que la religión es para la gente que tiene miedo al infierno. Pero para los que han vivido el infierno, o sea, la gente espiritual, que conocemos las cosas estas, ¿no? No creemos en el infierno. Por ejemplo, yo no creo en el infierno. ¿Tú, María, crees en el infierno? Sí. Amén. Gloria a Dios. Yo respeto a todos aquellos que creen en el infierno. Creo en el infierno. Es que vamos a ver, exacto. Mira, vamos a ver. Para mí el infierno es el bajo astral, es la oscuridad, es la noche. Para mí el cielo es la luz, es el sol, es el universo. ¿Existe? Por supuesto. Igual que está el yin y el yang, el bien y el mal, ¿no? Pues claro, por supuesto. Mira, quiero saludar especialmente, porque me cae muy bien esta persona, Fabián Istofar, que tiene su página de Istofar y ahí tiene su canal. Es de Colombia y un fortísimo abrazo a Fabián. Un muy buena persona. A ver, Geray, vamos a por ti de nuevo. A por mí de nuevo. Haciendo... Sí. María, te está salvando, María. Sí. Tiempo. Un saludo, Fabián. Bueno, tiempo, ahora vengo. Ahora vengo. Vale, no tarde. Sin problema. A ver, mira, aquí Gip Camino del Misterio, buenas noches, gracias por estar. Ha hecho mención, luego leeré más comentarios abajo, ¿vale? Porque si no, mira, te hace unas cuantas preguntas. Espera, no se puede, vale. Perdonadme, pero mira, está mencionando. Ay, qué rabia. Cuando ya voy a hablar se me ha ido el comentario. Vale, aquí. Mira, comenta en el directo, en el comentario, a ver, ¿qué experimentación o investigación se refiere no se puede hacer directo? De cuando, si tú lo mismo lo has hecho, no lo entiendo. Y espera. Y que con la Spirit se abre portales. Me entero ahora. Y que tienes que esperar que por lo menos 2 entidades te digan que sí. Ahí hace pregunta e interrogación. De locos, Geray, en serio.
no tiene pies ni cabeza y si hay una entidad sola. Luego pregunta Elizabeth qué ha pasado, que se ha perdido, y dice Gip, Camino del Misterio, por resumir, que usar la Spirit abre portales y que para poder cerrarla, mínimo 2 entidades tienen que dar permiso. Explícate por si se ha entendido mal o has dicho eso, y da tu motivo, si te parece, Geray. Vale, claro. Punto número 1, yo no he dicho que no se pueda hacer directo. Ya se están recortando. Yo no hago directos personalmente, yo antes hacía directo porque ya la gente... Ahora, ¿no? No se cortó, ¿se me ve? Ahora, que antes, que tú no haces directos, que antiguamente, sí, que tú no haces directos, pero que antiguamente sí lo has hecho, lo reconoces, pero... Jolín. Ay. Pues nos hemos quedado. Geray, no se te escucha. A ver. Bueno, esto, mientras Geray vuelve la conexión, es que son opiniones. Cada uno cree o no cree en diversa aparatología y ya está. Y totalmente respetable. Si aquí lo bonito es que uno experimenta con la Spirit y cree en ello, y otros, pues, no creemos, yo me incluyo ahí, pero es tan sencillo como eso. A la hora de abrir portales con la Spirit, pues personalmente no creo en ello. Ahora que se mencione cuando vuelva Geray, porque no haya cobertura o lo que fuere, pero para mí una Spirit Box no abre portales. Para mí no es el aparato, para mí personalmente es la persona la que esas posibles entidades o esas entidades del enclave o cerca de las estancias puedan venir y nosotros seamos ese foco, ese reclamo para que intenten interactuar con nosotros, pero personalmente yo no creo que sea la Spirit la causa que se ocupe sobre ello, vamos, para nada, es mi opinión personal. Pero lo dicho, ahora cuando vuelva a Geray que lo explique. Mira, María, para que tú estés al tanto de lo que he mencionado, es que los compañeros de GIP, Camino del Misterio, pues ha hecho una mención en referencia a Geray y entonces se la ha leído a Geray pues, para que él no es que se defienda, sino que dé su opinión y si el compañeros de GIP, Camino del Misterio, lo ha entendido mal, lo ha interpretado mal, pues se deja más claro o si ha dicho eso el amigo Geray, pues tan sencillo como que lo explique, que lo exprese de otra forma y ya está, pues si no se ha entendido, totalmente respetable. Ya ha vuelto el amigo Geray, voy a repetirlo de nuevo las preguntas para que tú también, María, estés al tanto, ¿vale? Y luego des tu opinión también, si quieres, después de Geray. Sí, claro. Geek Camino del Misterio dice, ¿qué experimentación o investigación no se puede hacer directo? Hace la pregunta de cuando si tú lo mismo lo has hecho, no lo entiendo. Y que con la Spirit se abre portales, pregunta, me entero ahora, y que tienes que esperar que por lo menos 2 entidades te digan que sí, hace la pregunta, de locos, Geray, en serio, no tiene pies ni cabeza, y si hay alguna entidad sola, es su opinión. Vamos a decirlo así. Ahora se me escucha bien, ¿no? Perfecto, sin cortes ni nada, ¿no? Y preguntaba la amiga Elizabeth qué ha pasado, y entonces el compañero de Gip menciona en resumen ya que usar la Spirit abre portales y que para poder cerrarla mínimo 2 entidades tienen que dar permiso. Sí. Mira, Geray, explícate. Primero Geray, que... Vale. Sí, que me estaba antes explicando y no tenía cobertura. Bueno, vamos a ponerle pies y cabeza a lo que dije, porque igual no me expliqué yo bien, ¿vale? Sí, yo he hecho directo. Yo no he dicho que no se pueda hacer directo. Cualquier persona puede hacer directos con cualquier equipo, en cualquier lugar, cementerio, hospital, orfanato, casa, iglesia, etcétera, ¿vale? Yo no he dicho que no se pueda hacer equipo, que no se puede hacer, directo. Yo no lo hago porque me gusta más trabajar
a mi bola, ¿sabes? Me gusta más trabajar tranquilo para mí y los registros que obtengo son para mí. O sea, no lo publico ni en ninguna red social. Eso por un lado, ¿vale? El segundo lado, lo de la Spirit Box, por ejemplo, ¿no? Mi opinión y lo que yo he vivido, por ejemplo, mi opinión. La Spirit Box o la PSB 7 o la VIP BCN, vamos a poner, o la PSB 11, cualquier aparato, ¿vale? Pero que genere un ruido para que las entidades se materialicen a través de ahí, ¿no? Pues vale. Vamos a suponer la Ouija, ¿no? Un ejemplo. La Ouija es un medio de comunicación, ¿no es cierto? Que se comunican a través de la Ouija, ¿no? Los espíritus se comunican a través de ahí. Un ejemplo, ¿vale? Los medios se comunican a través, pues también de la psique, etcétera, etcétera. Y la Spirit Box, para mí, o sea, o cualquier medio que tú le des permiso para que los espíritus hablen contigo. Por ejemplo, yo cuando hacía eso, ¿me entiendes? Yo decía, buenas tardes, hay alguien que está escuchándome, y ya yo estaba permitiendo que las entidades hablasen conmigo, las estaba invitando a mi vida a que hablasen conmigo. Alguien me puede dar un sí, escuchar, y yo ya estaba llamándolas a mi vida para que vinieran a hacer un puente entre yo y esas personas, esos desencarnados. Y hemos tenido una conversación fluida, les he hecho preguntas con colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y he abierto una comunicación fluida entre yo y esas personas desencarnadas, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido una conversación con difuntos, con los cuales yo respeto mucho, ¿no? Y claro, yo personalmente, lo dije antes, no he cerrado sesión. Es como hacer la Ouija, por ejemplo, que es completamente diferente. La Ouija es completamente diferente. Pero hombre, ya que yo hago una sesión de spirit, ¿no? Pues es lógico que uno se despida. Yo lo digo por mí. O sea, yo en mi vida personal, ya que ellos hablan conmigo, yo me tengo que despedir de ellos. Ellos han gastado su energía, han tomado la mía, la de los aparatos, y sí. Y yo digo que sí se abre un portal, por supuesto que sí. Porque es una comunicación entre ellos y yo. O ellos y ustedes. O sea, cualquier grupo, ¿me entiendes? Si nosotros le pedimos a los muertos que hablen con nosotros, ya estamos abriendo una comunicación viable entre ellos y nosotros. Y se abre un portal, ¿vale? No me refiero a un portal de un espejo, que tienes que poner una vela, hacer un ritual, o abrir un espejo en el fuego, tampoco, ¿sabes? Hay varios portales, pero sí se puede abrir un portal energético entre tú y el muerto, o los muertos, porque estamos contactando con muertos a diario. Y bueno, y Yedra, o no sé quién hizo la pregunta, mi opinión personal fue Camino del misterio. Sí, ya, yo conozco. Simplemente eso. Y si hay un espíritu, pues bueno, si hay un espíritu es lo mismo. O sea, estamos entre yo y esa persona. No tengo que preguntarle a dos personas si me puedo ir. Se lo tengo que preguntar a esa persona solo. Porque solo hay uno. ¿Me entiendes? Si en otra experimentación hay 4, porque vemos que, por ejemplo, con la VIP BCN hay varias entidades ahí circulando, ¿no es cierto? Y yo soy así, me gusta cerrar lo que empiezo. Si yo empiezo algo, me gusta terminarlo, por respeto, ¿vale? A mí y a los difuntos. Muy bien. Y he visto, bueno, nada, no me extiendo. No. Dígale, ¿qué vas a decir? Eso, nada, simplemente eso, que se puede investigar, se puede hacer directo, se puede usar todo lo que quieran, pero que yo no, o sea, yo prefiero en el anonimato, ¿me entiendes? Tranquilito. Si es que somos libres de hacerlo como queramos cada uno. Ahora, que para uno nos parezca más riguroso o no, eso ya es opinión personal, pero no es crítica de malas. Es simplemente una intención de... Claro. Ya está. María, tu opinión personal. ¿Qué vas a decir? Bueno, mi opinión personal, yo sí que estoy a favor de los directos, y eso lo he dicho siempre, pero directos bien hechos. Después, toda aparatología es un canal de comunicación, por lo cual ese canal de comunicación se debe de pedir permiso
y se debe de cerrar, porque es un canal de comunicación, es como un medio. Entonces, cada uno puede trabajar de la forma que sepa, de la forma que quiera, pero también, para mí, y lo más importante, es que el grupo que sale a investigar tiene que estar en consonancia, es decir, con una vibración alta, porque lo que primero peca en un grupo o en varias personas si salen a investigar es que si uno posee un equilibrio y el otro no, obviamente ahí ya hay error. ¿Por qué? Porque las energías se alimentan de nuestros miedos. Las energías interactúan con nuestros miedos. Entonces, lo más importante es estar en esa investigación equilibrado. Después, si se quiere hacer directo, se puede hacer directo bien hecho. Y hay que saber que cada aparato que utilizamos es un canal de comunicación y peligro de que se queden aquí, al igual que cuando vamos a un enclave damos permiso para entrar, porque no es nuestra casa, para terminar también tenemos que decir adiós. Entonces, mi opinión es esa. Mira, también menciona esta persona, hay que informarse primero del sitio, GIP Camino del Misterio, lo mencionamos de nuevo, hay que informarse primero del sitio y de la historia del lugar y buscar, y no sacársela de la manga, la hemeroteca ayuda. Esto es lo bonito, opinar, vuelvo a reiterar, yo ahí no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque mi opinión personal, bueno, él lo escribe como lo escribe, pero hay que informarse primero del sitio. Él lo afirma o yo lo interpreto que lo afirma y yo no estoy de acuerdo para nada. ¿Por qué? Porque soy una persona que desde este tiempo que experimentamos siempre he pensado que para mí es todo lo contrario. Opino que debería ser todo lo contrario. Yo cuando voy a un enclave y voy informado de todo lo que ha sucedido años anteriores o siglos anteriores, quieras que no, uno puede ir autosugestionado ya. A causa de esa información, siempre te hablan de la Dama de Blanco de un sitio que está en el pasillo, por ejemplo, Riva de Santuste, Guadalajara, el Castillo de Manuela. Siempre hay en un pasillo que aparece la Dama de Blanco. Cuando hemos ido en antaño, cuando se podía acceder al castillo, cuando hemos estado allí, las primeras preguntas de los compañeros que hacían era la Dama de Blanco, la Dama de Blanco, la Dama de Blanco. Si hay un niño en un sitio abandonado, siempre van corriendo preguntando por el niño. Un sonido, cualquier cosa, lo que fuere, ya queremos directamente, el subconsciente nos hace pensar que es ese sonido de un niño. Es un ejemplo muy básico, muy rápido, veloz, pero son opiniones, reitero. Yo no puedo afirmar que hay que ir informado ni que no hay que ir informado. Bajo mi punto de vista, yo las primeras experimentaciones que hago en un enclave, si puede ser un enclave que no sea conocido, famoso, como Viana de Cega, Belchite, etc., si es un enclave que no conozco de nada, no voy a tirar de Google para informarme, ni de libros, ni de nada, puesto que quiero ir en blanco, virgen totalmente, y a razón de la fenomenología posible que haya esa noche, lo que vivamos en el enclave, a partir de ahí, luego ya la segunda, tercera vez que volvamos de nuevo, si ya quieres ir informado, si quieres saber algo a razón de esas respuestas y que consideremos inteligentes obtenidas en aquel primer día, podemos contrastarlas con la información auténtica de esa hemeroteca que comentaba el compañero. Pero a mí el primer día, sabiendo ya los sucesos que han habido allí, si ha habido un ahorcamiento, asesinato, lo que fuere, a mí personalmente no me interesa. No me gusta ir informado ni quiero tirar de hemeroteca cuando vaya a este tipo de enclaves que desconozco por completo. Él dice todo lo contrario, igual de respetable que mis palabras, pienso yo. ¿Cuál es vuestra opinión personal? Ya aprovecho la pregunta. Empezamos contigo, Geray, y luego contigo, María. Me voy a ir un momento y respondéis si sois tan amables. ¿Hay que ir informado al enclave o no? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Empiezo yo, María, o empiezas tú? Como quieras. Bueno, empiezo yo. Vale. Yo, en parte,
Yo en parte le doy la razón a Gip, pero también te la doy a ti, Dani. ¿Pero por qué? Yo, por ejemplo, como medium, no quiero saber ninguna información del enclave, pero obviamente hay sitios con mucha historia y tenemos que sacar esa historia, que es también la parte de investigación periodística. Pero también es verdad que hay muchos sitios que no hay ninguna historia y ahí está la magia, ¿no? Indagar y sacar esa historia. Entonces, yo, bueno, doy la razón a los dos. ¿Tú qué opinas, Geray? ¿A mí se me escucha? ¿Me estás viendo? Yo sí que te estoy viendo, pero es que yo no sé si a mí me ves. Allí te veo, a mí se me congeló la imagen porque tengo poca memoria, esto es un poco No, señal, pero... sí que se te ve Y bien, se oye se y te ve todo, bien. ¿no? Sí. Bueno, pues yo Vale. opino que los dos Mm. tienen razón. Bueno, pues yo también opino también lo mismo que Daniel y también lo mismo que Git del Misterio. O sea, yo qué sé, yo por ejemplo, a la casa del Torreón, la casa famosa esa que he ido, y a otros lugares, me gusta decir, estoy en tal sitio, ¿no? Por ejemplo, Se te corta, Geray, sitio. se congela la imagen. Ahora, Ahora, ahora. vale, que hay lugares que exactamente no sé de dónde proceden ese lugar, ni hay hemerotecas, ni hay información, o sea, ni hay vecinos cercanos y, por ejemplo, en parte, o sea, lo que dice Dani también tiene razón y lo que dice G Camino del Misterio también tiene razón. Habría que ir informado a los lugares. Yo personalmente a los lugares que he ido, pues hay lugares que no tengo información porque es que no hay vecinos al lado, está en medio de un barranco, ¿me entiende? ¿Me comprende? Y que es así. O sea, que cada cual Claro, puede hacer, y es como un documental, a mí me gusta hacer tipo, me gustaría, ¿no? Hacer un tipo urbex en algún lugar con la videocámara y claro, presentar el lugar, decir cómo es, si aquí hubo algo, un asesinato, cualquier historia, ¿no? Tú me entiendes, algún sitio, alguna cosa así. Pero claro. tipo documental, ¿no? Pero los lugares a los que he ido yo, pues mira, no... o sea, he tenido constancia de dónde es, ¿sabes? Pero sí me gusta un poco el morbo de saber qué es lo que puede haber, porque como no sé si hay vecinos o no hay vecinos, como son en medio de barranca, Claro, excepto que para hay eso, colegio. y por eso se va a investigar estos sitios, ¿no? Porque todos los sitios no tienen su historia contada, ¿no? Entonces ahí es la indagación esa y la magia de cuando tú vas a un lugar donde no existe una base, donde no hay nada, simplemente quizás estos lugares donde no hay ningún tipo de información, ni hemerotecas, ni hay vecinos, por ejemplo, para poder preguntar, pues ahí está la magia, ¿no? Que quizás ahí está el sitio más encantado, quizás ahí podamos sacar más registros, pueda haber más actividad, pero también, bueno, yo por ejemplo que estoy haciendo la ruta del misterio en la Comunidad Valenciana y tú lo sabes, como muchos compañeros, pues ahí siempre hay, pues está la hemeroteca, está, por ejemplo, las personas del pueblo. En la última investigación que fui, estuvimos hablando con personas del pueblo donde nos dieron muchísima información de las personas bueno, del suceso que hubo ahí, de dónde provenían las personas, qué familia era, etcétera. Entonces sacas muchísima información que es necesaria. Yo, es verdad que como medium no quiero saber ningún tipo de información porque yo quiero contrastar las evidencias que podamos sacar con las evidencias que ya hay plasmadas en el lugar. Entonces, yo opino lo mismo que tú, Geray, que, pues bueno, tanto los compañeros de GIP Camino del Misterio como nuestro compañero también, Dani, tienen razón. Entonces, hay que tirar de la investigación periodística y también sin información. Lo que uno Bueno, llama, no, si uno tiene información
información, y si no, pues sin información. Exacto. Buenas tardes, caballero. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Buen Muy provecho. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Yo le no veo a va? nadie. Yo no veo a nadie, ¿eh? Se me congeló la Ya imagen. había que Salud. descansar un poquillo. ¿Qué os iba a decir? Salud para todos. Igualmente. Que nada, que vuelvo a repetir, que totalmente respetable las palabras del compañero y las vuestras, por supuesto, pero es como todo. Yo si voy a Belchite, cuando fui a Belchite iba informado, lo reconozco. Es un sitio y cualquier experimentador, investigador, explorador que le apasione un poquito el misterio, creo que algo sabe de información de la batalla de Belchite, Zaragoza. Pero luego hay enclaves que personalmente pues yo me he quedado impactado por completo porque, mira, por ejemplo, tengo en el canal tengo una presentación de la leprosería y Geray, te iba a decir, ya no te veo el enchufe, pero a ti no te veo. Que digo que en esa leprosería, por decirlo resumidamente, un ejemplo es que cuando estábamos allí se titula La leprosería y cuando estábamos allí obtuvimos un registro con la videocámara, una videocámara caza que capta cada 30 segundos y se escuchó una voz y esa voz era femenina. Nosotros éramos en esa leprosería a 4 kilómetros de la primera población más cercana y cuando estábamos en la leprosería y escuchamos esa voz a posteriori, no estando en el enclave, vemos que esa videocámara ha captado una voz femenina que canta, una voz cantarina. A posteriori, haciendo el libro de Respuestas del Más Allá, me puse a escucharla de nuevo, a analizarla, a pasársela a mis compañeros que la vuelvan a reanalizar y cuando apreciamos claramente lo que decía, y reitero, voz femenina, siendo 3 hombres los que nos encontrábamos allí, pues decía un nombre y no quiero destriparlo por si alguien lo quiere ver, para mí es apasionante lo que sucedió, pero Sí. me dejó marcado de por vida y para mí es la más interesante que he obtenido hasta el día de hoy, pero esa voz cantarina femenina dice un nombre y ese nombre, pues nos quedamos así, y qué sentido tiene este nombre, pero clarísimo, con glotis, un registro parafónico muy interesante. Y luego, tirando de hemeroteca para hacer el libro, como decía, Respuesta del Más Allá, me di cuenta, pude apreciar que ese nombre existía, era San Francisco, lo que decía la voz femenina, y tirando de hemeroteca, como bien decía el compañero anteriormente, tirando de artículos, archivos de ayuntamientos, etc., digo que las fiestas patronales de dicha población eran las fiestas de San Francisco de Asís. De San Francisco de Asís. Una voz cantarina cantando y dice Santo Francisco, y que luego es que no dice Francisco a secas, es que dice Santo Francisco, y que luego posteriormente investigando, vamos a decir la palabra que para mí son palabras mayúsculas, que luego existiese en dicha población que sean las fiestas patronales de San Francisco de Asís, pues a mí no me quita nadie la ilusión que yo viví en esos momentos, de decir, es que ha sido un registro, una voz clara con glotis, como dije anteriormente, totalmente inteligente, y lo que dice es totalmente acorde con la historia. Sean voces enclavadas, sea una interactuación con los investigadores, sea lo que fuere, a mí me apasiona. Que a día de hoy ya han pasado más experimentaciones y estoy más informado del enclave, por supuesto. Yo lo reconozco y hay que investigar y hay que informarse del enclave. Pero el primer día mínimo, respetando la opinión del compañero de Camino del Misterio, mi opinión personal es que el primer día, si puedo, no quiero saber información. Es mi opinión, reitero, pero totalmente respetable la de cualquiera. Vamos. Claro, es que esa es la magia del lugar, ¿no? La interacción, lo que tú puedas obtener y después comprobar, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hago yo a nivel de medium. Yo nunca no quiero saber nada del lugar donde voy, pero sí que es verdad que se necesita pues esa investigación periodística, siempre lo he dicho, es importante. Sí. Es primordial, pero... Claro. A posteriori, por mi parte. Mira, María Teresa Muñoz Moras
hace mención otra vez con el tema de la Spirit. La Spirit algunas veces da respuestas coherentes. Es de respetar cada opinión. Claro. Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Claro. ¿Quieres decir algo, Geray? A razón de las palabras de María Teresa. Geray. María, se le va, vuelve. No, porque yo creo que ya lo hemos hablado, ya ha quedado todo aclarado, ¿no? El que, bueno, sí que es verdad que da respuestas coherentes, entonces ahí demuestra que hay alguna conexión, pero dependiendo del tipo de spirit que tú uses también, ¿eh? Pero bueno, cada opinión es distinta. A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye ahora? Ahora. Sí. Las apps, las apps, ¿qué opinión tienes? Están hablando sobre ello en comentarios. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de las aplicaciones? De la Spirit. Sí, vamos, con el móvil una aplicación que trabaje como una Spirit, por ejemplo. Sí, creo que escuché la pregunta de María Muñoz, que dice que en ocasiones da palabras reales, o sea, respuestas reales. Y yo lo estoy mezclando ahora con las apps. Son dos preguntas en una. Vale, solo escuché una, la otra ya me la dirás cuando lo de la app. Nada. Simplemente eso, que la Spirit, la PSB7, pues sabemos todo que es una radio que tiene velocidad de escaneo simplemente, AM y FM. Yo, por ejemplo, tengo una radio Aiwa que es AM y FM también, y la modifiqué solamente con un escaneo de velocidad, porque no tiene más, ¿sabes? La PSB7 está preparada para más velocidad, 150, 250, etcétera, etcétera. ¿Y qué opino? Pues bueno, la energía es energía, siempre ya lo sabemos todo, y es un aparato en el cual, yo qué sé, ¿qué te puedo decir? Te pueden contestar, sí. O sea, cuando hay actividad en un lugar, descartando evidentemente que sea una emisora de 40 principales, Onda Radio Nacional de España, cadena COPE, cadena Dial, ¿sabes lo que te digo? Descartando que sea una voz comercial de una emisora, ¿comprende? Pues es algo anómalo, evidentemente. Pero la PSB7, mi opinión, cuando hay actividad, sí, como dice Maite, puede alguna entidad hablar por ahí. Incluso se han registrado psicofonías con la PSB7, descartando emisoras de radio y cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, personalmente, para mí no me gusta por el tema de las radios, de las estaciones de radio. Es cierto que en AM hay menos radio, hay mucho menos radio, pero eso, Maite, o quien hizo la pregunta. ¿Y la otra pregunta cuál era? Que no la escuché. ¿La aplicación? Nada, era incluir que si le da fiabilidad a las apps que se descargan en el móvil, que se utilicen como a método Spirit. Yo, por ejemplo, las que me he bajado, no le doy fiabilidad, pero sí le doy fiabilidad. Pero yo no sé, o sea, yo no sé si es por mí, por la capacidad, no la capacidad, Ojo, yo no soy Dios ni soy nadie, soy un humano con muchos errores como todos, ¿vale? Pero yo he experimentado con la Vips BCN, que es un programa que tiene 4 o 5 palabras programadas invertidas, y a mí me ha dado resultado, qué sé yo. No trabajo con ella, pero me ha dado resultado, no tengo que mentir ni tengo nada. Pero me gusta más grabar con una grabadora, claro. Sí, me gusta más y simple y llanamente eso. Muy bien. María Millán, ¿qué te parece el comentario del amigo y compañero Fernando Ferlaso? Imagino que ya lo habrás leído. Creo que la realidad... Mira, lo Dani, tengo en pantalla, si... lo tengo en escúchame. No, pero si no me pongo las gafas, veo solo una raya. Vale, o sea, yo no leo. Yo no leo. Creo que la realidad supera a la ficción y a los libros.
la realidad supera a la ficción y a los libros. Pues le doy totalmente la razón. Porque la realidad supera la ficción y los libros, efectivamente. Tú puedes enriquecerte de muchísimos libros. Cada libro es un escritor totalmente diferente con sus propias experiencias. Tú puedes leer mucho, enriquecerte, pero sacar tus propias conclusiones. Y la realidad es otra y la ficción es lo que los humanos creamos, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con él. Pues sí, la verdad es que sí. Una duda que tengo yo, María. A la hora de experimentar, cuando están con el móvil grabándote, con la videocámara, con lo que fuere, veo que siempre suelen salir luego personas que han obtenido capturas de alguna posible entidad de los experimentadores, seas tú, sea quien sea. Quiero saber tu opinión personal, porque tú hablas, puedes hablar fácilmente, se dice, puedes interactuar con una entidad que la tienes presente, la tienes, solamente la puedes ver tú, de todos los que estén allí, o tú y tus compañeros. Pero que una videocámara, un móvil, una cámara fotográfica pueda captar la imagen de una entidad, ¿es tan fácil o le das tu credibilidad a esas capturas que se presentan en las redes? Quiero saber tu opinión. Bueno, mi opinión es que es muy difícil. Yo, de hecho, he estado en enclaves y mis compañeras yo interactuando directamente con la entidad, viéndola como os veo a vosotros, hablando como hablo con vosotros, mis compañeras hacer fotos, pero de la cámara, no del teléfono, de cámara digital, y no obtener nada. O sea, que es difícil estando ahí, es muchísimo más difícil estar haciendo capturas. Sí que es verdad que hay un porcentaje muy pequeño de que puedas capturar una entidad, pero un porcentaje muy pequeño. Pero también es verdad que la mayoría de capturas son pareidolias, la mayoría de capturas. Para una fotografía se debe de, obviamente, mandar a analizar. Yo, por ejemplo, no sé mandarlo a analizar, o sea, no sé analizarlo, ¿vale? Porque una fotografía a mí no me dice, obviamente, nada, pero sí que hay expertos para poderlo analizar y saber si hay alguna entidad que la has podido plasmar o no. Pero la mayoría, y yo tengo capturas que me han hecho muchas personas que han estado viendo el directo, las he subido, pero son pareidolias. Nunca jamás las he dado por entidades. Geray, tu opinión sobre las capturas de posibles entidades. Las capturas de pantalla para mí no son anomalías paranormales, pero sí es cierto que, o sea, me refiero a las capturas con el móvil, de pantalla, de esas normales. Respeto con todo mi alma a todos los grupos y a todos los experimentadores que usan esas capturas, pero sí es cierto que una vez en la casa del niño, que Yedra sabe dónde está, que está por aquí en directo, y ha hecho mención del tema de antes, perdóname que te corte. Ok, ahora sí te entendí. Si lo bonito es esto, es hablar y así aclaramos las cosas y ya está. Continúa. Que nada, que en la casa del niño una vez, cuando hice un directo allí, el orfanato ese que hice una vez allí, me mandaron una captura de pantalla desde su casa, una señora, no me acuerdo quién fue, y en uno de los barrotes se vieron niños. Es cierto que se vieron niños. Pero claro, luego me puse a aumentar la captura y se perdieron los píxeles. Claro, en ese enclave uno iba autosugestionado, evidentemente con lo que había pasado ahí y con lo que todavía hay, porque todavía hay cosas residuales y tal. Y vi a unos niños en los barrotes que me mandó la captura de pantalla esa señora. Pero era una pareidolia porque aumenté la imagen y eso.
Que todo es posible en el mundo del misterio. Yo no, Sí, yo no me cierro a nada, ¿sabes? hay porcentajes pequeños de que se puede capturar una entidad. Es cierto Claro. que hay porcentajes, Claro. pero bueno, pero nada como una cámara digital y llevarlo a analizar si tú ves Claro. alguna evidencia. Eso es así. Mira, el amigo... Pero yo agradezco a la gente que me manda capturas de pantalla bueno, que ellos hacen los circulitos, me lo mandan en privado, obviamente, pero internamente, para que yo lo vea, ¿no? Porque han Pero visto eres algo, honrada y das tu porque... opinión. Claro, pero bueno, me lo han pasado en privado para que yo lo vea, para que comentemos qué es, qué no es, pero ya está, es así. Pero, a ver, pero es que esto es como todo. Voy a decir dos cosas. Hay directos que yo he visto o a posteriori, publicaciones que no tiene que ver nada con Enigmas de una bruja contigo, pero a lo que me baso es de que, jolín, es que hay directos que es que luego hay gente que individualmente ha publicado 30 imágenes con 30 capturas y en una de esas capturas lo mismo hay 15 circulitos y todos son caras. Y si no es un niño y si no es un tal, entonces si quedamos bien y decimos muchas gracias por la publicación, yo también veo esas 15 caras en una sola captura. Entonces estamos avivando y no estamos siendo rigurosos, yo pienso. Nos estamos autoengañando por complacer a las personas que siguen X programa, X grupo de investigación. Entonces, por eso digo que te honra lo que estás diciendo, al igual que de ese 100%, lo mismo hay un 5 que sí le puedes dar una credibilidad, que es lo que creo entender que estabas queriendo decir. Exacto. El amigo Luis Merino, por ejemplo, se dedica a la fotografía fantasma. Un abrazo desde aquí, que otro de tú a tú que tengo que publicar también. Al final me pilla el toro también, igual que contigo, Geray. Pero Vía Incógnita es lo que tiene ahora el programa que tiene. Para quien quiera verlo, muy interesante. A lo que quiero llegar con él, igual que entremezclándolo, comparándolo, que no son buenas comparaciones, pero con Geray. Si es que no es que hablemos de la Spirit o que hablemos de fotografía fantasma o que hablemos de tal, de cualquier otro tipo de aparatología o lo que fuere, y yo no creo y ya está. Mucha gente yo creo que no compara bien el que uno no crea, como en este caso un poquito Geray o el amigo Luis Merino que le acabo de mencionar, o yo con el tema Spirit, no somos negacionistas. O sea, para mí en esta vida creo, bajo mi punto de vista, deberíamos de ser escépticos. Ni ser creyentes 100% a todo lo que nos digan o nos presenten, ni ser escépticos negacionistas que no creemos en nada. Yo creo en el escepticismo, mejor dicho, no negacionista. Entonces, me quiero mantener en ese 50%, 50-50. Y a partir de ahí ya vamos a hacer pruebas. Esa palabra va a ser la palabra del verano, Dani. Fit. Mira, me gusta. 50-50, ¿no? 50-50. Está bien. Está bien. Bueno, pues eso es lo que quería saber con el tema imágenes. Y antes te preguntaban, Yedra creo que era la GIP Camino del Misterio, ¿que es de Canarias como tú o qué, Geray? Pues yo no tengo el gusto de conocerla, la verdad. Sí, Yedra y Daniel, sí, son de aquí, de la misma isla de Gran Canaria. Otros que viven mal ahí, están pasando frío. Aquí estamos de lujo nosotros. Ya ves, qué envidia sana me dais, la verdad. Que te preguntaba por lo del Torreón, pero estoy buscando, mira aquí, ¿qué era la casa del Torreón? ¿Tiene forma extraña que pudiste recabar ahí? ¿Qué pudiste recabar ahí? Háblanos de ese enclave un poquito. A ver. La casa del Torreón, bueno, no puedo decir dónde es, pero bueno, está en la capital, y hay vecinos, porque están los vecinos bueno, no puedo decir el barrio, pero está en la capital, está lleno de vecinos, ¿vale? Y antiguamente a eso era una cuadra de caballos, ahí había no sé si 3 o 4 trabajadores. No sé si cuidaban a los caballos ahí, si eran los dueños, no sé. Pero sí llegué a preguntar a los vecinos de enfrente de la casa, ¿vale? Bueno, no puedo decir el sitio, pero es cerquita,
Ellos saben dónde están. Creo que Yedra se lo dijo una vez. Y allí falleció un chico, un niño. O sea, hay un pozo cuadrado que ahora está lleno de basura, lleno de lata, llena de mierda, hablando mal. Qué raro. Sí, y nada, y ahora mismo es un foco de jóvenes pues fumando, bebiendo y a lo loco, que no saben lo que pasó ahí. Y ahí sí falleció un niño, Javier, se llamaba de 7 años, con el cual yo tengo la evidencia que contacté con él en un directo y lo tengo en el canal de YouTube. Esa transcomunicación solamente, ¿vale? La tengo con ese niño. Y María estuvo conmigo ahí y... A ver, ¿qué me preguntó? Geray, en la casa del Torreón, ¿tiene forma extraña? Sí, es un redondel, arriba tiene un torreón. Bueno, es una cúpula, tiene una habitación, detrás tiene otra habitación, el pozo, después hay un torreón, y debajo en el campito hay otra pequeña habitación y ahí murió una chica de sobredosis de droga. No sé qué edad tenía, no me acuerdo la edad Sí, que que tenía. también pude contactar a ella. Sí, no me acuerdo. Incluso Sí. se ven que en ese lugar había jeringuillas, ¿sabes? Debajo de los cartones, como que había gente ahí. Y nada, ese lugar a día de hoy es el único lugar y es cerca de mi barrio que me da respeto. O sea, que hay una negatividad ahí, pero tremenda. Te digo que la gente que está ahí bebiendo y fumando, haciendo sus cosas, no lo notan, pero claro, uno va a grabar y sí, o sea, me he comunicado con ese niño, le traje una pelota de tenis, ¿no, María? Creo que fue una pelota de tenis o Una unos pelota de chuches. tenis, sí. Le traje una golosina y se escuchaba la voz del niño diciendo, yo le preguntaba, ¿quieres jugar? Y él me decía, sí, quiero, y un montón. Está en el canal de YouTube eso. ¿Cómo se llama el canal? TSI Voces del Más Allá. Creo que le cambié de nombre, como lo registré en el Ministerio como asociación, lo puse Sociedad de Investigación Experimental. El canal de YouTube, Geray, el canal de YouTube. Sí, le cambié de nombre, le puse Sociedad de Investigación Experimental. Ahora a esta hora tengo sueño, ya son las 1 de la mañana, ya estoy... Sociedad Experimental de TCI Voces del Más Allá. Vale, pues es un lugar que animo para que lo investiguen. ¿Vale? Yedra y Daniel, que vayan ahí a investigar. Es muy interesante. Me recuerda un poquito tirando a mi tierra, a Madrid, a Perales del Río, a causa de 2 chavales murieron a causa de las drogas en una fiesta que hubo, a causa del extramonio, y es muy interesante. Estamos hablando de la mansión de la Aldehuela. Muy interesante para aquel que le interese, que eche un vistazo. María Millán, te voy a hacer 2 preguntas en uno. Vale. Pregunta Karina Arellano y de nuevo Gip Camino del Misterio. Te voy a hacer las 2 preguntas a la vez. Claro. Para usar el péndulo, cualquiera lo puede usar. Y María Millán, tengo una pregunta del péndulo. ¿Es cierto que el péndulo solo puede tocar la persona a la que le pertenece? Bueno, sí. Solo lo puede usar la persona que... O sea, al igual que las piedras son únicas para uso propio. Si yo cojo una piedra, esa piedra la cargo con mi energía. Si tengo un amuleto, lo cargo con mi energía. Y si tienes un péndulo, solo lo puedes usar tú porque lo cargas con tu energía y va en función de tu energía. ¿Y la otra pregunta cuál era? Pues era... si cualquiera puede usar el péndulo. Si cualquiera lo puede usar. Sí. Bueno, sí, cualquiera puede usar el péndulo, pero obviamente hay que aprender a usarlo. Es que no es tan simple de coger el péndulo y que
Vamos a ver, no es tan sencillo. El péndulo lo tienes que saber usar, al igual que las varillas. Tienes que aprender a usarlo. Y ha dicho que todo se tiene que cargar, tanto las varillas como el péndulo, y siempre tiene que ir en función de uno. Y nadie no puede tocar tus herramientas porque son exclusivamente tuyas. No es igual que, por ejemplo, un aparato que tú sales a investigar y lo tienes tú, después lo puede tener tu compañero. El péndulo es de cada uno, es algo personal e individual. Y hay que Pues aprender. a mí, yo estoy aprendiendo un poco el tema de la radiestesia, me tiene un poco inquietante, me gusta. Te Estoy gusta, ¿eh? aprendiendo, estoy leyendo y estoy aprendiendo un poco. Está muy Primero, bien. me gusta la radiestesia. Quiero Me gusta más aprovechar eso que una un péndulo. pregunta. Quiero aprovechar con el tema de las varillas. Las energías telúricas donde hay agua puede favorecer o afectar a las varillas. Pregunto. Puede afectar, claro. No Al favorece. igual, vamos a ver, afecta porque las varillas también se mueven por energía. Obviamente el agua es muchísima energía. El agua es fuente de energía. Entonces se puede manipular. Obviamente lo puede manipular. Al igual que, por ejemplo, las energías cuando vas a un enclave se alimentan del agua, pues las varillas, al igual que el péndulo, puede ser manipulado por dicho afluente, si es que existe en el lugar, claro. Muy bien. Geray, vamos a por ti. Preguntan, Geray, si le quitas, vamos a por el técnico aquí. Si le quitas la antena a la PSB7, ¿seguirá cogiendo señal? A ver, la PSB7, vamos a ver, la PSB7, me escucha, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Si le quitas la antena, no coge señal, claro que no. Es como, a ver, un momento, un ejemplo. Se te está yendo otra vez, Geray. Como esto, un Se va. ejemplo. No le hemos Ahora, entendido nada, bueno, ¿no, esto es una María? radio normal. No le he entendido. Empieza de nuevo, Ahora se me Geray, por escucha, favor. ¿no? Ahora. ¿Qué decías? Nada, que esto es una radio, PSB7. pero no lleva antena, porque la lleva incorporada. La antena que lleva esto es una antena de hilo, ¿vale? Una antena de látigo se llama, que va conectada con un jack de 3,5. Ahora, si a la PSB7 se le quita la antena, hombre, es evidente que no coge señal. No coge señal. No sé si en AM puede coger señal, porque sabemos que las antenas de AM vienen incorporadas dentro de las radios y las de FM tienes que subirle la telescópica hacia arriba y la PSB7 tiene una antena telescópica, evidentemente. Si se la quita, por lo menos en FM no se sintoniza ninguna frecuencia. En AM no lo he probado si emite emisoras o no en AM, pero en FM sí sé que no, porque no tiene antena. O sea, la antena es el motor de una radio. Muy bien. Otra pregunta. Que para ti, bueno, no, es para María, pero te la pregunto a ti también porque iba a hacerla en general. ¿Cuál fue para ti, Geray, la experimentación más fuerte que tuvo? La pregunta Keep Camino del Misterio y la aprovecho para ambos. ¿Cuál fue para ti la experimentación más fuerte que tuviste? Es que no sé, sinceramente, no sé, la experimentación más fuerte que tuve. A ver, vamos a ver, tuve una experimentación con Jeep Camino del Misterio, ya que está aquí en la Casa de los Espíritus, la Casa Azul, ¿vale? Una casa que está en medio de un barranco, que está lleno de casas también abandonadas. En el último vídeo de mi canal, en el último vídeo, fue en ese barranco, en otra casa, la Casa de las Palomas, que era un palomar y había otras casas, había unos departamentos donde habían cabras y vacas y eso. Que ahí Bueno, pues tienen la tendrías que foto. titularla, perdóname, tendrías que titularla La Casa de la Paloma Maldita. O, o la Casa de las Cagadas también, que estaba lleno de cagadas de palomas, también de todo.
No te Mira, voy a poner más títulos con eso que acabas de decir, porque si no la liamos. no, y más a esta hora, olvídate. Sigue. Nada, eso, una investigación con Yedra y el equipo del Camino del Misterio y tal, en la casa esa. Ese Ajá. sitio fue una experimentación muy fuerte, ¿sabes? Donde vimos la manifestación, yo lo vi, de un demonio, ¿vale? Y de un compañero que hubo en ese momento, le vimos las tres garras en la mano del chico, del pibe. Y eso lo vi yo y sacaron fotos y todo. O sea, la más heavy, la más fuerte que yo vi en persona fue así. Que igual, bueno, la persona que fue atacada, pues bueno, fue caramelo para los espíritus. Fue el cañón como digo yo, fue presa, ¿no? Fue carne fresca. Pero nada, las demás experimentaciones en el cuartel de la aviación que está por el sur, por Telde, en la ciudad de Telde, por ahí, es un cuartel de la aviación, a ver, sí, de la aviación del aire. Y hay un cuartel y abajo está el campo de telecomunicaciones. Y a mí esa parte me encantó porque tenía antenas de radiofisión, aún las tiene puestas esas antenas. Y bueno, en ese sitio hicieron, que tengo las fotos, hicieron magia negra. Se vieron tres cruces invertidas, un pentagrama, 666 y tal. Y en la entrada del cuartel, allí está la típica casa, ¿no? De todos los cuarteles de vigía, que es cuando pasaban los coches y subían la rampa esa para que entraran los camiones. Pues nada, había una gallina muerta, etcétera, etcétera. Es un sacrificio que hicieron ahí. Pero no tengo lugares así fuertes que he pasado. En los demás no he sentido nada, de verdad. Menciona a Dani, un tocayo mío, la Casa Azul tiene tela. Bueno, es que vivo al lado, no hay noche que no se escuchen gritos. Pues sí, Vamos, que pues sí. tiene, cabe fenomenología. Si él es vecino de ahí, lo sabe. Y en ese barranco también está la casa que digo yo, la de las palomas. Hay Y muchas casas por ahí en ese sitio. mencionan también que se ahorcó en el baño y no se murió de infarto. Es que, hablando de infarto, fíjate, me acabo de acordar de la casa bueno, la casa, el Canto del Pico, que perteneció al final a Francisco Franco, y allí nosotros en el último escalón, en el último peldaño, ahí hicimos una sesión parafónica nosotros y preguntamos justamente por el nombre de la persona que falleció aquí y se obtuvo una respuesta inteligente mencionando el nombre de la persona que falleció allí de infarto. Es que hay respuestas inteligentes y ahí no se estaba utilizando Spirit, se estaba utilizando un ordenador portátil con un micrófono omnidireccional, 360 grados, y si llega a entrar por la Spirit, pues ya está, pues también le damos la misma credibilidad porque fue muy claro, fue muy clara la En tiempo respuesta. real, claro. Tiempo real, efectivamente. Muy interesante, la verdad sea dicha. María, te hago la misma pregunta. Ahora hablamos de experimentación, ¿vale? Te hacía la pregunta en referencia a Camino Desconocido también, y era que para ti, ¿cuál fue la experimentación más fuerte que tuviste? Bueno, yo todas. O sea, yo salgo a experimentar y sin salir a experimentar, para mí todas son fuertes, porque es lo que yo digo, estamos completamente rodeados y ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, ¿no? Entonces, experimentar, cada día experimento cosas buenas y cosas malas, obviamente. Entonces, ¿qué puedo decir a eso? Para mí todas son iguales. Hay cosas buenas, por ejemplo, una que siempre digo es cuando estuve operada de cáncer de piel. Salió todo bien, me fui para casa y bueno, esa semana estuve francamente bajita
Y ahí pues me entró una energía muy negativa que de hecho mi maestro, Swami Manuel, me la tuvo que quitar porque yo fui incapaz. Y bueno, pues me levanté con 3 arañazos que tuve que ir al doctor a curármelos. Eso me ha pasado en 3 ocasiones de los arañazos y las 3 ocasiones he tenido que ir a curármelos al doctor en el sentido de que eran profundos y además infectado rápidamente. Y bueno, pero experiencias, pues bueno, es lo que yo digo, cada día tengo experiencias. Unas buenas, otras malas, dependiendo de la energía que se acerca como canal de comunicación que soy. Muy bien. Buena experiencia. Geray, vamos a ir terminando, que yo por mí nos tiramos 5 horas más y lo sabéis de sobra. Pero bueno, Geray, empezamos contigo. Lo principal para mí, yo creo, para ti, las personas en una experimentación a la hora de obtener registros, de que haya interactuación, de que haya fenomenología, para ti, ¿tú crees que las personas que vamos al enclave, crees que pueden ser el detonante? Creo que pueden ser, ¿qué cosa? El detonante. O sea, te refieres al detonante de los resultados, de evidencia, ¿no? De una experimentación. Sí. O que vaya cualquiera, ponga un aparato, obtenga registros, una interactuación, lo que fuere, vaya quien vaya, o tú vas con 3 personas más, no voy a decir 15 ni 20 porque tampoco soy partidario de eso, pero hablo de un control, ¿vale? En una experimentación ahora. Pero vais 4 personas en total y se obtienen registros. Luego vas con 2 de ellas y otra persona distinta y ese día no se obtienen registros o no se interactúa directamente de ningún tipo de fenómeno. Puede ser a causa de que el detonante sea la persona física que va allí, las personas, el grupo que va, o la entidad considere que el foco sea una sola persona por algo en especial, el detonante. Ya te entendí la pregunta ya. A ver, cuando uno va a un lugar a experimentar, que eso lo estuve hablando con María el otro día, cuando uno desencarna, ¿verdad? Y va al mundo de los espíritus, como dije antes, como estoy estudiando espiritismo, pues claro, yo pensaba que cuando uno muere, Alan Kardec, recuerden, lean libros de él, que se aprende mucho. Pues que esos lugares estaban habitados por los espíritus. Pero no, al contrario. Cuando un ser muere y se desencarna, ¿a dónde va? A los lugares donde convivía antiguamente. Su familia, sus hijos, su trabajo, para alimentarse de esa luz, ¿no? De esa familia. Excepto que haya algún asesinato en algún lugar. Bueno, para no desviarme, es posible que sí seamos el detonante, porque ellos nos ven. Te ven a ti, te ven a María, ven a todos los que van a experimentar, los ven. Y ellos eligen y saben con qué intención van a una casa, por ejemplo, ¿no? O a un hospital o a cualquier sitio. Personalmente yo, eso ya lo hablaba ya con María, por ejemplo, el día que desencarne y yo tenga mi casa y me venga un grupo, por ejemplo, ¿no? Lo digo así en medio de risa, pero es verdad. Con cámaras, con focos, con aparatos, ¿me entiendes? Yo me pego en el cuello de todo, o sea, el tiempo que estoy aquí disfruto, porque yo sé con qué intención van. Ahora, si van con buena intención, como vamos todos nosotros, ¿no? Los que vamos a experimentar, pues somos el detonante. Y ellos nos eligen a nosotros para comunicarse. Es lo que tú dices. Vas con otra gente y no hay ninguna evidencia. Pero vas tú solo o vas con un colega y sí tiene resultados. Yo por lo menos
personalmente hablo en público y lo sabe María y lo sabrá gente que me está escuchando ahora. A diario obtengo resultados psicofónicos en directo, o sea, por audio, por llamada, y yo soy el mismo detonante. O sea, lo que me rodea a mí, ¿me entiendes? Tengo esa facilidad de conectar con ellos. Claro, pero A través... son entidades inteligentes y te sigo. Claro. Pero luego hay otras ocasiones, por eso es todo muy relativo, hay muchas ocasiones que otras personas pueden decir que en esos registros que se han obtenido, unos dicen que se ha interactuado con el individuo, con el testigo, pero luego... Ahí va, ha corrido la idea. Pero luego otros pueden decir que son voces enclavadas en el lugar. ¿Qué opinas al respecto? Y ya pasamos con María. María, ¿quieres hablar, María? No, termina con la mención que te he hecho. Nada, sí, a ver, los registros residuales del lugar existen. Incluso en una casa también existen los registros residuales. Y estando viva la gente, que se vayan al campo y yo agarre una grabadora, pues también existen residuos, ¿verdad? De las psicofonías residuales. Un hospital, un enclave que tú quieras ir, hay residuos residuales. Pero las energías inteligentes, que son las que estamos hablando, que son las que se cuelan cuando estamos hablando, una psicofonía por absorción, en un audio, en una llamada, son inteligentes. Por lo menos con las que yo interactúo sin querer, que a mí me han dicho hasta depílate, a mí me han dicho de todo, y te lo juro, lo digo en público, Bueno, y cada día es el pan de cada día. Tengo que decirlo, también te han arañado. También me rayaron y tú lo viste. El primer de tú a tú que tenemos, publiqué las fotos, las imágenes que me enviaste, acuérdate, que me diste tu permiso, claro. Ese fue un error mío, lo reconozco, ese fue un error mío, porque no debía hacer lo que hice con un coco, y bueno, amanecí todo rayado. Solo le faltó ponerme aquí tonto el que lo lea, ¿vale? Porque tenía, hasta en la almohada tenía rayones. ¿Qué quiero decir? Que todo es real, que todo existe y que nosotros somos el detonante cuando ellos quieren. Y ellos ven con qué intención vamos. ¿Vale? Paso palabra, María. ¿El detonante podemos ser nosotros o no? Bueno, partiendo de la base de que todos somos especiales, cuando vamos a un lugar a investigar, todos tenemos que estar con ese equilibrio. Sí que puede ser, podemos ser el detonante, obviamente sí, pero también es la forma de investigar, la forma de interactuar. Hay personas que van sobraditos, que van maltratando, ¿no?, a las energías, no se les trata con un respeto, pero ellos, ante todo, las entidades, las energías buscan un canal de comunicación. Entonces, una parte sí que somos el detonante y otra parte no, porque ellos son inteligentes y buscan un canal de comunicación fluido. Esa es mi respuesta. Muy bien. Es la verdad. Quiero terminar con los sueños, porque a mí cada día me tienen más impactado. Más loco, ¿no? Sí, porque ahí ya sabéis el proyecto que llevo a cabo y los sueños los quería incluir porque para mí hay sueños precognitorios que ya lo hemos hablado antes, María, y no estaba todavía Geray, y para mí hay sueños que son muy significativos. Entonces quería preguntaros, ¿para vosotros los sueños son simples sueños o en algunos de ellos nos dan mensajes significativos? María. Bueno, nos dan mensajes siempre. Hay que recordar que en estado REM del sueño todos viajamos y ahí donde viajamos obtenemos mensajes de nuestros seres queridos y de nuestros guías. También existe el sueño. El sueño es.
vamos a ver, los sueños son puertas hacia donde no hay temor, donde no hay miedo. Los sueños siempre tienen que... Nunca, yo siempre digo una cosa, nunca hay que dejar de soñar, ¿no? Entonces siempre digo que si tú, por ejemplo, te levantas con algo en la mente, es porque tú lo has soñado. Y lo que se tiene que hacer siempre es tener un bloc de notas, un lápiz y anotar la palabra. Si, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, es guapo, supongamos, hay que anotar guapo. Cada día hay que anotar cada palabra que cuando te levantas lo recuerdes. Y veréis qué sorprendente es al final de la semana, del mes, cómo vas sacando conclusiones de cada palabra que tú estás anotando o de cada frase que tú estás anotando. Los sueños son puertas que siempre están abiertas hacia nuestro verdadero hogar o hacia nuestro verdadero aprendizaje y sobre todo donde nosotros podemos sanar acciones que hemos tenido en el pasado y en otras vidas. Es importante, nunca hay que dejar de soñar y hay que creer en los sueños porque los sueños son libertad. Muy buena. Geray, ¿quieres anotar algo? ¿Qué es el mundo onírico es un mundo... Los sueños son... Los sueños son paranoias para mí. Yo los sueños no. Es lo que dice María, son mensajes, porque dan mensajes. Yo he soñado también, y sobre todo con familiares fallecidos y gente que no conozco me han dado mensajes, y a veces se cumplen y a veces no se cumplen. Que por eso te digo que uno sueña y yo personalmente no le doy importancia, a no ser que sea un mensaje potente. Entonces no es paranoia. Hay algunos que se cumplen, estás diciendo, ¿no? Sí, hay algunos mensajes que se cumplen y otros que no. Pero bueno, como dice María, en el estado beta, ¿no? En el alfa, no sé qué dijiste. REM. Estado REM, en estado REM. En el estado REM. Pero también hay que saber diferenciar los sueños de las pesadillas, porque las pesadillas son nuestros propios miedos. Eso iba a decir, claro. Claro, hay que saber diferenciar. Los sueños son. A veces se cumplen y a veces que no. Soñemos bien, como dice una gran película de Pierce Brosnan, Búho Gris. Invito a que la vean. Él dice, soñemos bonito. Soñemos bonito y lindo y sin pesadillas, que ya para pesadillas tenemos ya la vida. Dos últimas preguntas. Geray, ahora empezamos contigo. Es muy corta, os voy a hacer la última, es muy larga, pero esta es corta, pero madre mía, 3 horas de directo. Esto... Tú llevas 2, que te has escapado. Bravo. Tú llevas 2 y te has escapado. La que tienes ahí arriba, María Millán, ya tiene el récord de 5 horas y no me calientes que te castigo que has llegado 1 hora tarde. Madre mía. Le damos las buenas noches a María, o sigue y por mí encantado, pero contigo llego a 5 por listo. Yo no aguanto 5 horas, que no, que te mando una paparuga para allí. Yo aguanto, Dani, yo aguanto. Ya. Por eso, ya por mí encantado, María. Pero si estoy que parezco un búho, estoy despejadita. Bueno, a tu café, Geray, que te has metido en el lío. Venga, ahora en serio. ¿Qué es la muerte? Geray. Madre mía, qué palabra. Corta, pero profunda, por eso te he dicho. IQ, la muerte, IQ. Bueno, pues yo creo que la muerte es la entrada, la puerta al mundo de los espíritus. Sin la muerte no podemos llegar a ese sitio. Ajá. Corta. Es una puerta al otro lado, al más allá. La muerte es eso. El fin de un ciclo. El fin de un ciclo de tu vida. Sí. Lo voy a decir corto. La muerte es eso. La puerta al otro lado. Pero no todo acaba aquí, ¿no? Estás hablando de desencarnación. No. Por supuesto que no todo acaba aquí. María, ¿qué es la muerte? La muerte
La muerte es un tránsito, al igual que la vida, y la muerte es el término de un ciclo y el regreso a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar, para nuestra evolución y seguir, pues eso, creciendo y aprendiendo. Pues sí, os habéis tomado en serio que la respuesta tiene que ser como la pregunta. No, pero ten en cuenta, es que la muerte es la muerte del cuerpo físico. El alma nunca muere. El alma es la que viaja, la que trasciende y la que evoluciona. Entonces, cuando el alma está ligado al cuerpo, es cuando ambos pues van evolucionando, ¿no? Tenemos una mente, tenemos un cuerpo, pero somos un alma. Entonces, el verdadero ser, la verdadera existencia es el alma. Entonces, la muerte no existe. Es la muerte del cuerpo físico, pero no del alma. Entonces, es bueno, es que es el regreso a nuestro hogar. Somos energía, la energía ni se crea ni se destruye. Exactamente, exactamente. Muy bien. Antes de hacer la última pregunta, Karina Arellano te pregunta a ti directamente, María, si el sueño que te conté, ¿a qué se debe? Es que como son cosas personales, pues yo ya me pierdo aquí. Bueno, sí, vamos a ver, es un sueño. Explícalo como tú veas. Es que es un poco complicado, ¿no? Karina, ya te lo había comentado, efectivamente he visto la situación que tienes, de hecho me ha dicho que han sido en 2 ocasiones, es agredida, bueno, ya que me lo has preguntado, Karina, si tú me dices, me das el permiso para que yo hable claro y sin tabús, yo lo digo. Pero bueno, es atacada por una energía durante 2 veces, o sea, han sido 2 veces puntuales. Yo creo que esto va a ir a más. Esta energía se hace pasar por su esposo y es una energía negativa la cual tengo que quitar. Entonces, está siendo, pues, vamos a decir, agredida. Está diciendo que sí, María, que puedes contar. Bueno, pues bueno, está siendo agredida sexualmente. Entonces, este tipo de energías lo que hacen es alimentarse del sexo. Y estas energías son tan cobardes, son demonios sexuales, son demonios que son suaves, que digo yo. Y bueno, estos demonios sí que son fáciles de quitar. Y bueno, desgastan al ser humano. ¿Y qué sucede? Que manipulan. ¿Y manipulan cómo? Pues haciéndose pasar por otra persona. En este caso se hace pasar por su difunto marido y bueno, y está pues, está así la situación, ¿no? Entonces tengo que quitar esta energía para que no la pueda manipular sexualmente ni de otra forma. No sé, como es personal, pues yo me pierdo en esas cosas, por eso lo menciono. Dice María Teresa Muñoz Moras, madre mía, pero ¿qué ocurre con estas energías últimamente? Sí, es verdad. ¿Qué sucede? Que las personas están con más ansiedad, con más depresión, están profundamente tristes, las emociones es lo todo, siempre tienes que vibrar con unas emociones, intentar por lo menos equilibrarlas, ¿no? Cuando no estás con ese equilibrio y viajas a algún lugar que no es muy grato para ti, este tipo de energías sí que están rodeándonos, ¿no? Y simplemente lo que hacen es eso, alimentarse del sexo. Entonces, por eso digo que son energías fáciles de eliminar. No es un demonio que tiene muchísimo poder y cuesta muchísimo para poderlo quitar. Es otro tipo de demonio. Pero sí, estamos rodeados. Quería comentar, claro. Por supuesto. María Millán, te quería comentar una cosa. Menciona María Teresa Horas hacia mi persona, dice, Dani, a mi pareja ya se lo quitó María, increíble, ya no tiene sueños. ¿De qué estamos hablando? ¿Del anterior de tú a tú? Que estuvimos con 5 personas
¿O con quién estamos hablando? Sí, estamos hablando con María Teresa. Efectivamente, yo quedé con ella. Yo me refería a la invitada que tuvimos que entró. Sí, es la invitada. Efectivamente, ella, el marido tenía una de estas energías, una energía sexual. Se la quité en 2 noches. El marido no podía dormir, tenía sueños, tenía una cara depresiva, no tenía ganas de nada. Y cuando se la quité, le trabajé, lo equilibré interiormente y ahora, pues bueno, Maite puede decir en qué situación está ahora. Bueno, pues si ese ya fue muy agradable, la verdad, y estuvo ahí haciendo preguntas tanto a ti, María Millán, como a Bruji Luna Ramos, la verdad Sí. que un gustazo. Y mira, me alegro mucho que haya acabado todo bien y esa pareja, ese matrimonio, lo que fuere, que siga hacia adelante y ahora fuera ya es sueños persona, negativos. claro. Es que si te se engancha una energía sexual, lo que hace tu mente es exclusivamente pensar en el sexo, estás depresivo, estás con muchísima ansiedad, no tienes ganas de salir de tu zona de confort. Y bueno, no tienes ganas de nada, no tienes comunicación con tu pareja, no tienes ninguna empatía, no tienes ninguna conexión. Entonces te encierras en tu mundo y eso lo que hace es gastarte la energía, ¿no? Porque tener sexo tener sexo lo que hace es, pues eso, ¿no? Quemar energía. Y si tú estás constantemente, es que incluso te haces adicto al sexo, o bien mirando páginas de pornografía, que no digo que no sea sano mirarlo de vez en cuando, no digo que no sea sano masturbarse, porque todo esto está dentro de lo normal y es algo normal y natural, pero claro, si ya estamos tratando de que es a nivel de que una energía te está manipulando a su antojo sin tú ser consciente y tampoco no dar pie a eso, pues obviamente la persona está totalmente desgastada, destruida y bueno, y básicamente lo que hace es ir bloqueando su interior y alimentándose de esa energía, dejándolo pues como una marioneta, ¿no? Que lo puedes manipular. Ahora, yo lo digo sinceramente, Maite se puso en contacto conmigo al 3er día de haberle quitado la entidad a su marido y ahora es que está fenomenal, está que ya es él y ya, bueno, pues ella lo puede decir. Hombre, lo está diciendo en comentarios y yo me ocupo de decirlo en alto. Para cualquiera que escuche el día de mañana en iVoox, en el canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, pues esto es videollamada en el YouTube, pues, pero quien quiera escucharlo el día de mañana está haciendo mención de María Teresa, Maite, que dice, sí, pero ya era muy grave, tenía taquicardias incluso. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Sí, sí, es verdad, las tenía. Lo tuve que reconstruir, le tuve que reconstruir el campo áurico y le tuve que abrir todos los chakras desde el raíz hasta el corona y la energía me costó 2 días de quitar. O sea que estaba muy adherida a él y bueno, pero gracias a Dios lo pudimos solventar. Es verdad que hay energías que tardan muchísimo más tiempo en quitarlas, también dependiendo de la fuerza que yo pueda tener. Porque obviamente si yo no estoy con ese equilibrio y esa fortaleza para poder hacer el trabajo, no lo puedo hacer. Tampoco no puedo vaciarme energéticamente y es muy agotador. Entonces yo siempre intento hacerlo 2, 3, 4 días dependiendo de la fuerza que tenga energéticamente esa entidad. Muy bien. Pues me alegro mucho, reitero, a María Teresa Muñoz Moras, que le vaya muy bien a ella y a su pareja, por supuesto. Geray, te has metido en un lío, porque era una pregunta la que iba a hacer ahora larga para ambos, pero como esta ha sido individual para María, pues yo te voy a hacer otro individual a ti. O sea, incluimos. Tengo entendido que tú tratas la magia blanca. ¿Nos puedes explicar, como tú desees, qué es lo que haces, qué tratas dentro de ese campo tan interesante?
No te entendí. Que nos expliques un poco la magia blanca, ¿de qué trata? Bueno, la magia blanca, a ver, siempre me ha gustado la magia blanca y se trata de hacer el bien, simplemente de hacer el bien, de hacer trabajo para uno mismo o para otras personas, usando elementos naturales, qué sé yo, como miel, canela, azúcar, vela para abrir camino, trabajos para el ritual de dinero, para progresar, evolucionar y cosas así. Muy bien, muy bien. Sí, al final Para eres hacer buena el bien. persona y todo. Por eso digo que al final eres buena persona y todo, Geray. Hombre, al final soy buena persona, claro. ¿Para qué va a ser malo? Para nada. Es buena persona, lo único que sucede es que es un cascarrabias, pero Y yo le pico un poco, pero a mí me encanta que tiene sea... buen corazón. No, pero a mí me gusta eso, que es sincero, es de Ha más de épocas cambiado mucho, Geray. Pero es más de épocas pasadas que actuales, yo creo, y en eso estoy muy de acuerdo con él, la verdad. A mí me gusta más el tipo de pruebas que él realiza con aparatología, tanto antigua como actual, pero hay que ser claro, y él es claro, guste o no guste. Por eso estamos aquí hoy, que es lo que me gusta. Bueno, no sé si me he explicado, pero yo me he entendido a mí mismo. Te hemos entendido. Perfecto. Bueno, empezamos contigo, Geray, y terminamos con María. Voy a hacer una pregunta que en una entrevista tuve el gusto de participar en La Puerta de la Pirámide, que también participa María Millán. Somos colaboradores de este programa de radio. Un abrazo a Jorge Arijón, como siempre, por supuesto. Un abrazo, Jorge. Y me invitó para participar, para hacerle la entrevista, las preguntas que hicimos a don Pedro Amorós. Y me apunté unas preguntillas y esta, pues como me gustó, aunque es extensa, yo lo reconozco, pero me la he guardado para intentar terminar así con personas como vosotras que me gustan. A ver, Geray, concéntrate. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo. Y lo mismo, hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Hombre, claro que algún día podremos saber qué es lo que hay fuera después de este mundo. En este plano terrenal. Ya la ciencia, sí, en este plano terrenal, por eso. Claro. O sea, la ciencia está intentando descubrir qué hay después de la vida, más allá de la vida. No, hay veces que lo están consiguiendo, otras no. Pero nosotros, como misterio, ¿verdad? Como gente que nos gusta el misterio, gente que nos gusta experimentar con entidades, sobre todo en tiempo real y inteligente, pues ellos te hablan en directo. Yo tengo unas preguntas que le hice y ellos me han respondido, pero claro, ellos están aquí atrapados, como tú dices, en este plano terrenal. Han desencarnado, pero aquí están, aún. Y todas esas almas que los encontramos en las investigaciones, como tú dices, en las psicofonías que obtenemos en cualquier lugar, por ahí, la mayoría suelen ser residuales. Pero hay otro 50% para mí que son en tiempo real. Eso no, sin lugar a duda. Como tú, la pregunta que tú hiciste que te respondió el hombre del infarto en directo. Así que ¿hasta dónde podemos llegar? Pues hasta Antonio donde Maura, por si no lo he dicho anteriormente, en el Canto del Pico. Antonio Maura. Es el de Canto del Pico, pues eso. Para yo finalizar, podemos llegar hasta donde nuestro conocimiento llegue y a donde ellos quieran hablar con nosotros. Por eso hay que experimentar, investigar día a día. Hasta que lleguemos nosotros, Dios quiera que sea muchos años, con una barba grande y podamos llegar al más allá. Y saberlo no por nosotros mismos. Por ahora nos toca investigar, experimentar.
Bueno, pero partimos de esa base ya al menos, de que la ciencia puede investigar porque cree que puede haber existencia después de la vida. Y las SM, sobre todo las SM, que eso sí es científico, o sea, los médicos avalan historias de los pacientes que han estado a punto de morir y ellos no se creen lo que hablan los pacientes. No es casualidad de eso. María, pasa palabra, María, que ya yo me voy a dormir en breve. Venga, escucha, que da la buena noche y salte ya si estás reventado, en serio. Y que termine María la respuesta y ya está. Sí, porque tengo la espalda un poco, yo sufro un poco de la espalda. No, es que lo sé. En el anterior de tú a tú estabas estabas de la espalda, no, siempre estás, por desgracia, con el tema de la espalda. Así que sin problema. En el otro de tú a tú me endemonié, queridos espectadores, porque muchas horas. Así que, pues nada. Un besito, María, un abrazo. Te pillaremos media hora y te contaremos. Está bien. ¿Qué vas a decir? Y ya, gracias por este tiempito tan encantador. Gracias a todos los que nos han estado viendo. Y bueno, y les deseo buenas noches. Yo ya corto, que me espera la almohada, que mañana hay que levantarse temprano. Perfecto. Muchísimas gracias, Geray, como siempre. Y ¿qué te voy a decir? Que no sepas ya. Un gustazo que hayas estado aquí y gracias por estar ahí, porque sé que te cuesta estar mucho tiempo en esa postura y es de valorar y de agradecer, por supuesto. Y encima tú no eres de muchos directos, de publicar, como dijiste a los inicios, y que estés aquí, pues hacia mi persona dice mucho. Así que gracias como siempre y buenas noches. Buenas noches, María, buenas noches a todos, hasta luego, chao. Un fuerte abrazo. Igual para ti, chao. Bueno, María, vamos, bueno, es que siempre le cuesta al hombre, por eso no quiero abusar tampoco y va diciendo ya cosas y digo, pues venga, hemos terminado. Te repito la pregunta si quieres o no, te has quedado con ella. Sí. Yo me quedo con todo. A ver, yo eso, mira, la ciencia va evolucionando, obviamente, entonces sí, llegaremos a un punto que todo se va a saber. Vamos a tardar. Yo voy adelantada, ¿no? En ese aspecto, porque yo sé lo que hay más allá de la vida, ¿no? Interactúo con ellos, siento, viajo y bueno, sé lo que hay más allá. Y lo que hay más allá a mí me gusta, porque lo que hay más allá hay paz, hay tranquilidad, hay armonía. No hay, las energías no son hombre, mujer, es energía, no tienen sexo. Es evolución y sobre todo es luz. No hay, como en este plano físico, negatividad, no hay guerras, no hay maldad. Y eso es lo más importante y es lo que hace grande el estar tranquilo de que cuando mueres vas a un plano maravilloso. Entonces, sí, opino que todo evoluciona, que la ciencia evoluciona, que nosotros también como investigadores o experimentadores evolucionamos y que pronto se va a saber, bueno, pronto, a largo plazo se va a saber pues la realidad, ¿no? Se va a poder demostrar mucho más, claro. Es el paraíso celestial, menciona María Teresa Muñoz Mora. Exacto. El paraíso celestial. Una pregunta, te tengo que hacer la pregunta porque para mí es muy importante. ¿Tienes constancia si nos reencontraremos con nuestros seres queridos? Totalmente. Mira, cuando nosotros se muere el cuerpo físico, antes de fallecer, unas 72 horas antes, vienen a buscarnos seres queridos o ancestros que incluso no hemos conocido, pero sí que reconocemos esa energía.
Entonces, nos reconocemos, pero ellos vienen a por nosotros para acompañarnos en ese tránsito. Entonces, si las personas verdaderamente supieran y trataran la muerte con naturalidad de que es un tránsito, no habría miedo a la muerte. Hay miedo no a la muerte, sino a lo desconocido. Entonces, sí, rotundamente nos reencontramos, reconocemos las energías, nuestros abuelos, padres, hermanos, y nos reconocemos y estamos juntos allí también. Qué mensaje más tranquilizador, de verdad, y así lo deseamos todos, yo creo, internamente, que nos reencontraremos con ellos y allí no tendremos este cuerpo físico, no sé cómo seremos. Energía. Pero energía. Pero tiene que ser hermoso, ya quedarte tranquilo de que estemos en el aspecto físico como estemos, sigues existiendo, vida después de la vida, como tú has mencionado, me recuerda a los libros de Raymond Moody, totalmente aconsejables, Raymond Moody, pero que ojalá sea verdad, no, es que personalmente, internamente siento lo mismo, aunque yo no tenga el don que tú tienes, internamente y no sepa explicarlo, considero que es así, que no le sacaría sentido a que todo acabe aquí. Puesto que si hablamos de aprendizaje... Sí, es eso, es que es un aprendizaje y venimos exclusivamente a aprender cosas que nos hemos dejado por aprender, porque todo es una evolución y el cuerpo físico está para aprender, es un envoltorio que después dejamos y al regresar, si no tenemos la evolución suficiente, volvemos a reencarnar para otro nuevo aprendizaje, partiendo de la base de donde nos hemos quedado en la otra vida. Entonces, el ir ahí, en ese plano, es otro plano evolutivo, es otro plano de conciencia. Tú date cuenta, cuando yo contacto con ellos, lo normal y lo habitual es ver a las energías como energía. Hay la mayoría de los medios, dependiendo del medium que es, lo ve como energía, no lo ve como persona física. Sin embargo, cuando contactan con los mediums físicos, ellos adquieren el cuerpo que han dejado por la memoria en este plano físico para enseñarnos a nosotros los mediums para poder transmitir mensajes a los seres que tienen aquí, a los seres queridos que están ligados por esa energía. Entonces, no sé, es que tardaríamos horas, muchos de tú a tú, para poder explicar y expresar, mira, lo de una medium, ¿no? Yo tengo en mente desde que tenía 19 años, escribir un libro, escribir mis memorias, de hecho lo voy a hacer. No sé cuándo me voy a poner en ello porque tengo tres capítulos de mi historia, de cuando yo empezaba a ver, a sentir y sin ninguna duda no lo voy a hacer. No sé cuándo me voy a poner en ello, pero lo voy a hacer porque es muy interesante, experiencias maravillosas que te han enriquecido, que te han hecho crecer y experiencias en el día a día que te hacen reflexionar cada día más y reflexionar también sobre los seres humanos, sobre todo por qué tanta maldad si todos somos seres humanos. Y es que, mira, tenemos muchos caminos. Todo el camino es individual, aunque vayas unido por personas. Pero es que todos vamos hacia el mismo lugar. Y si la gente fuera consciente de ello, no habría tanta maldad. Porque nos vamos y no nos llevamos nada. Nos vamos con la energía que somos y todo lo que hemos dejado, positivo o negativo, aquí en este plano físico.
Pero es que en esos de tú a tú yo te preguntaría y te voy a preguntar, porque es que yo tengo dudas cuando hablo con otros compañeros, con amistades, compañeros de trabajo, y es que a mí me han llegado a comentar de que las personas que han sido malas aquí en la vida terrenal, violadores, asesinos, luego cuando van al otro plano, somos todos hermanos y todos somos por igual. Y yo no estoy de acuerdo, pero sí me interesa tu opinión personal. Mi opinión es que este tipo de personas que han sido malas en este plano físico no pueden cruzar al plano de la luz. Para cruzar, mira, lo que aquí, por ejemplo, es un año, allá puede ser un segundo. Ten en cuenta que no hay espacio, no hay tiempo y no hay lugar. Este tipo de personas no cruzan, se tienen que exculpar ellas mismas, porque no hay, Dios no juzga, nos juzgamos nosotros mismos. Y cuando fallecemos, nos pasan diapositivas, o sea, como si estuviéramos viendo, como si estuviéramos haciendo zapping, para decirlo más claro. El resumen de nuestra vida. Sí, nos pasa rápidamente. Entonces, obviamente, si ellos no se perdonan o no intentas por ejemplo, hay seres humanos que se han suicidado, tristemente han tenido depresión, y cuando tienes una depresión es una enfermedad que se tiene que tener una consideración, porque hay depresiones que son graves y que te puedes quitar la vida. Sí que es verdad que en parte es cobardía, pero en la otra parte es porque el cerebro no funciona, no sabes lo que estás haciendo, y entonces a estas personas sí que les puedes ayudar a ver una exculpación. Pero ¿cómo puedes ayudar a un asesino a que haya una exculpación? Yo no lo voy a hacer, yo no lo hago, ¿pero por qué? Porque yo no soy Dios, Dios no juzga, yo no juzgo, pero ellos sí que se tienen que juzgar. Entonces, imagínate, ¿cómo un asesino se va a perdonar a él mismo? Pues por el tiempo de oscuridad que esté aquí. Hasta que, porque son energías inteligentes, son energías que tienen comunicación con nosotros. Entonces, puede pasar muchísimo tiempo. Claro. Qué bueno. Estoy muy de acuerdo, la verdad. Es que si no, no le sacaría sentido que avancemos al mismo plano, la siguiente dimensión, como queramos llamarlo. No. Una persona que no ha hecho bien su aprendizaje, su trabajo aquí en este plano, y que luego allí seamos por igual. No le sacaría sentido. Y hay personas que lo piensan, te lo garantizo. Mira, Karina Arellano, la última pregunta 100%, por respeto y educación a quienes han estado viendo todo lo que habéis mencionado esta noche. Y uno tenemos la misma relación que tenemos aquí en la Tierra. Yo creo que hace referencia cuando hemos hablado de familiares, seres queridos, si la relación con esas personas, con esos seres queridos, con esas energías, se refiere a eso, que si vamos a tener la misma relación como tenemos aquí en la Tierra. No. Cuando, vamos a ver, se reconocen, sabemos lo que hemos sido en este plano físico, están juntos, pero son energía, no tienen sexo, no es hombre, no es mujer, son energía. Entonces, esta energía se reconoce y sabe que en este plano físico han estado juntos, han sido pareja y siguen estando juntos como energía. Pero no, es que no tienen, o sea, no, si por ejemplo es un matrimonio, porque yo sé que Karina quizás se refiera que si su marido será su marido también en el plano espiritual. No será su marido, pero sabe el lazo que han tenido aquí en este plano, pero sí que estarán juntos. Y eso es lo más importante, que las dos energías se reconocen. Joder, es que lo de Karina... Sí, es que lo de Karina también es un poco, ten en cuenta que Karina, su marido, es un alma gemela. Un alma gemela ha estado muchas vidas pasadas contigo. Entonces, es tu alma gemela, es tu otra mitad. Entonces, se reconocen. Y cuando, si vuelven a nacer, volverán a estar juntos otra vez.
Es que sin es ninguna una duda. temática que veo y estoy disfrutando, que estamos profundizando, y eso es lo que yo quiero de ti, porque además de aprender, por supuesto, es eh, acercarnos más a esa realidad, y por eso me da rabia de ya decir, venga, pero van preguntas y preguntas porque es que hay miles de dudas, como es lógico, pero a mí, a razón de esta respuesta que estás dando, yo lo que quiero saber es si en la relación que tenemos aquí en la Tierra, si será la misma que tal. Ha respondido ya, pero por otra parte, ¿tendremos recuerdos en ese otro plano? Claro, totalmente, O todos, sea, recordaremos todos, lo que estás viviendo con tu hija, con tu familia en general, María. todo. Tú cuando estés allí y fallezcan dentro de 200 años nuestros seres queridos y nos reencontremos allí, recordaremos lo que hemos vivido en este plano físico, terrenal. Por supuesto que sí. Por eso digo que las energías allá se reconocen, saben que han tenido el vínculo. Bueno, a ver. Saben el aprendizaje y obviamente cuando volvemos a nacer. María, ¿sí? Por lo Sí. menos a mí, te tengo que cortar, por lo menos a mí se ha cortado. Di lo último que has dicho en estos 10 segundos, por favor. Sí, que te digo que sí, que se reconocen y que saben lo que han sido en este plano físico y lo recuerdan todo. De hecho, recuerdan todo el aprendizaje que han tenido, ¿no? Y lo que han sido y siguen estando juntos, pero como energía. Después, cuando vuelven a nacer, ya se quedan sin recordar nada, porque nacemos sin recordar nada. Quizás los más despiertos sí que van recordando cosas puntuales o personas que ven vidas pasadas, por ejemplo, como yo, sí que recuerdan cosas puntuales, ¿no? Pero vienes aquí sin memoria, sin recordar nada. ¿Por qué? Pues porque vuelves a emprender el viaje de la vida física para el aprendizaje. Muy bien. Vamos a finalizar. El amigo, escritor, compañero Lute Ferris menciona: Daniel, hoy te estás luciendo con el tiempo que llevas de programa. Será porque es interesante el programa. Es que no quiero responderle porque va a sonar a feo, pero es que yo estoy, para mí no es un programa, Lute, para mí es aprendizaje con todos los invitados y no son palabras vacías, y es que con María llevo ya un buen tiempo que es profundizar y ver las perspectivas que uno tiene, lo que uno siente internamente. Pues veo que estamos hablando con el corazón en la mano, en la mesa, y decimos preguntas interesantes como todos los que han preguntado esta noche, por supuestísimo, eso va por delante, y yo pues trato sinceramente, humildemente, de incluir alguna preguntilla más, y mira, quedarnos así con que con nuestros seres queridos allí tendremos recuerdos de lo que hemos vivido en este plano físico, y que seremos, es un avance, es un aprendizaje, y que seremos felices. E igual que aquí, para mí, es tanto cielo como infierno, pero físico aquí, terrenal, pero es dura la vida, yo creo, María. Es dura, claro. Pero me lo paso muy bien, Lute, para terminar tu comentario. Pero mira, ten en cuenta que la felicidad es un estado de ánimo, el cual tú eliges, pero también es verdad que las situaciones te hacen desestabilizarte, ¿no? Entonces llega pues el pesimismo, la decadez, el estar con desequilibrio interior, y entonces, claro, llega la infelicidad, no la felicidad, ¿no? Entonces, claro, la vida es dura, pero es que es dura, pero hemos venido a aprender. Pero también tenemos la opción de intentar, dentro del aprendizaje, coger todo lo positivo, intentar solucionar las situaciones con una mente relajada y tranquila, porque siempre nos va a llegar ese... esa situación la vamos a solucionar, pero siempre pues con eso, ¿no? Con la mente tranquila y relajada. Una mente inquieta no puede trabajar, una mente inquieta no puede reflexionar. Y con una mente inquieta, obviamente, la situación la vas a convertir en un problema. Bueno, María, que
Ya está, porque tenemos más días que judías, que habas, como queramos decirlo, pero ya te cogeré por banda por día. Pero que de verdad, me lo pasa muy bien. Ya sabes que cuando quieras, que es un placer siempre estar charlando contigo y con todos los amigos que nos acompañan esta noche. Y nada, y que siempre estamos aprendiendo de todo y de todos. Así que yo súper encantada y muy contenta de que bueno, cuentes conmigo para estas charlas tan maravillosas y tan enriquecedoras, ¿no? Para todos. Un honor y un placer, sinceramente. No son palabras vacías, reitero. De verdad, lo que siento internamente es que es una gozada hablar con personas como tú, con Jedi, por supuesto, y con todos los que vengan en un futuro y todos los que están. De verdad, me lo he pasado genial, he vuelto a aprender, me has creado como cuando vuelvo de las experimentaciones en el coche. Más dudas. Más dudas, ya sabía por dónde iba. Y es que la verdad, lo bonito es eso, es vive y deja vivir, a razón de los inicios de esta conversación, a razón de los grupos de experimentación. Lo que sí me gustaría es que no hayan discusiones en comentarios, ni menosprecios, ni historias. Cada uno que haga lo que quiera en esta vida, que se crea algo, pues que se lo crea, que duerma tranquilo, y los que pensemos que ese que se crea algo está confundido, pues podemos dar nuestra opinión personal, críticas constructivas. A mí me gustaría que sea así siempre, pero vuelvo a reiterar, el protagonismo, el ego personal de muchas personas deja mucho que desear, y así en la sociedad, considero. Y allí en los otros planos, con lo que estabas hablando al final, María, eso no existe. Que será hermoso cuando estemos allí. Ojalá ascendamos, desencarnemos dentro de muchos años, pero aunque crean ello, aquí en este plano físico, el peor animal para mí es el hombre, y me mantengo en ello. Y creo que no va a cambiar. Llámame negativo en eso. Efectivamente, el peor animal es el hombre, ¿no? El hombre es el peor enemigo. Pero yo tengo fe en las personas, yo tengo fe en el ser humano, yo creo en el ser humano, y yo creo que, yo siempre lo digo, Dani, yo no pretendo cambiar el mundo, ni pretendo cambiar a nadie, pero sí que si yo pongo una reflexión y hago reflexionar a una persona, con eso a mí me vale. Entonces lo que yo intento hacer es ayudar y reflexionar. Es el dicho que dice, haz bien y no mires a quién. Siempre lo tienes que hacer con el corazón, con amor, con humildad, y intentar, pues eso, ¿no? Ayudar a la persona que lo necesite, y bueno, ser humilde ante todo, ¿no? Y que no haya tanto odio, tanto rencor, que haya más compañerismo. Y yo creo que algún día todo estará más equilibrado. Obviamente no va a irse el mal, porque el mal sin el bien no existe, y el bien sin el mal no existe. Son dos polaridades totalmente diferentes, ¿no? Pero tienen que existir, como el día y la noche, ¿no? Y bueno, pero siempre se trabajará por un mundo mejor. Y bueno, en eso, si podemos aportar un granito de arena, pues lo vamos a hacer. Bienvenido sea. Sí, señor. Lo vamos a resumir con el comentario de la amiga Karina Arellano, que conocéis muy bien. Y me gusta que acabe así, la verdad. La bondad, el ser buena persona. María, mi esposo cree mucho en ti, y yo también. Muchas gracias por ayudarnos. Eso creo que lo dice mucho, que dice mucho hacia tu persona. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, a todas las personas que habéis estado en el directo, interactuando y preguntando a nuestros invitados. Un placer, y los comentarios que estáis haciendo al final para mí es un orgullo, la verdad sea dicha, y me lo he pasado muy bien, he aprendido, y gracias a todas, a todos y a todes. A todas, a todos y a tots y a totes.
Bueno, pues yo estoy, nada, un beso para todos los que nos han visto, los que han estado aquí acompañándonos en este maravilloso espacio, que para mí es una magnífica charla entre amigos. Y nada, que súper encantada de que me hayas invitado a esta charla y que yo también he aprendido. Y yo es lo que digo, Dani, siempre estamos aprendiendo, ¿no? De todo y de todos. Ha sido una velada estupenda y magnífica. Y hasta la próxima siempre. Muchísimas gracias. Con la verdad se va a todos los sitios y por eso estamos aquí. Mil gracias, de corazón, María, y a todos los que habéis estado, y de verdad, un gustazo y un orgullo personal. Muchísimas gracias. Que descanses y que descanséis todos los que estáis ahí todavía, y de verdad, un orgullo. Sabes que esta no es la primera de tantas, ya llevamos unas tantas, las que faltan. Muchísimas gracias. Y las que faltan. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches.